Y pues bueno, de esta manera vamos a dar el inicio a nuestro estudio semanal de la porción que corresponde a la porción Haazino, ¿verdad? Que significa hagan oído. Y vale la pena también decirlo, si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, en las páginas que a veces solemos seguir de los órdenes de las porciones, se dieron cuenta que no han cambiado en esta semana, que la parashá continuó de la semana anterior, que no se cambió, y por eso les decía que pues convenía que la anterior semana estudiemos normalmente la porción que correspondía, de tal manera que no estamos de pronto con vacíos y cosas por el estilo. Así que esta semana estamos, digamos hoy, estamos estudiando la parashá Hazinu. Habrá algunos hermanos, algunas comunidades, congregaciones que lo estudiaron la semana pasada, y ahora tienen de pronto alguna otra porción. ¿Ok? Entonces, en todo caso, recordemos que estamos en un periodo entre fiestas y por lo mismo, de acuerdo a la tradición, hay nombres, ¿no? Y precisamente revisando el capítulo 14 de Romanos, vale la pena que lo digamos, ¿no? Porque ahí ha sido uno de los pasajes más controvertidos, ¿no? En donde dice, uno diferencia entre un día y otro y el otro no lo hace. Entonces, uno distingue los días y el otro no. Y bueno, en la tradición cristiana se ha entendido que como, bueno, ya todos los días son del Señor y listo, ¿no? Pero cuando estamos en este medio de entender la Biblia un poco más apegado al lenguaje original y digamos, nos relacionamos de una u otra manera con la cultura, si se quiere, con la costumbre, con la tradición que viene de tiempo antiguo de lectura de la palabra y demás, nos damos cuenta que hay distinción entre días y días. Por ejemplo, este día de reposo, de acuerdo a la tradición, se llama el Shabbat Shavua, que es el Shabbat del regreso, ¿no? El Shabbat del regreso, porque así comienza la Haftarah especial para este día por ser el anterior a Yom Kippurim. Le dicen Shavua, ¿no? Regresa, pueblo, regresa. Entonces, por eso se llama este Shabbat, el Shabbat Shavua. Y por ser Shabbat Shavua tiene otras porciones que no es que no son la correspondiente o la normal que se estaría leyendo de Segunda de Samuel, si no estoy mal, sino se lee otras de Oseas, de Joel, si no estoy mal. Y ahí vemos precisamente, y estamos viviendo eso, y les quiero compartir también esta experiencia, porque hace un tiempo a mí me cogió de nuevo eso, me cogió de nuevo, era como que, bueno, ya estamos en las porciones y pensaba que eso ya era todo, cuando después me dicen, no, es que hoy se lee otra porción, y no, ahora se unen dos porciones, o después, no, es que hoy es un sábado especial, se lee otras cosas. Y entonces me cogí así como que, esperen, ¿cómo es eso? Por favor, enséñenme despacio. Y pues bueno, recién a esta altura de la vida, puedo decir, comprendo un poco más cómo es toda esta situación. Y ahora entiendo también lo que decía Pablo. Hay algunos que distinguirán este día y estos días, porque recuerden también que estamos en el periodo entre Yom Teruah y Yom Kippurim. De tal manera que estos días, de pronto para nosotros, no los identificamos como los días de terror y espanto, que de pronto tal vez lo hayan escuchado. Para la tradición judía, estos 10 días entre Yom Teruah, pues, y Yom Kippurim se les conoce como los 10 días de terror y espanto, porque no se sabe qué va a pasar, son como días de juicio, son días en donde el pueblo tiene que estar como que muy piadoso para que el Señor les perdone los pecados, y de pronto también algunos anuncian que sí será el final de los tiempos, antes de que venga el Señor a juzgar a todas las naciones, entonces será como que un tiempo muy complicado y así, ¿no? Entonces, lo identifican como que con un tiempo de mucha angustia, de mucho terror, como de, no sé, como de andar muy temerosos, muy temerosos. Pero hay otras personas como nosotros que no los identificamos así, no los discernimos así. ¿Por qué? ¿Porque estamos mal? ¿Porque somos rebeldes? No, nada que ver, nada con eso, sino simplemente porque nosotros no los distinguimos así. Está muy respetable la opinión, la distinción que el pueblo judío ha guardado durante su tanto tiempo, pero nosotros con la revelación del Mesías sabemos que estos días más bien son de gozo para nosotros, son de gozo porque anuncian la venida del Señor y la posterior, digamos, transformación de nuestros cuerpos y resurrección de los muertos, la primera resurrección. Así que no son días terribles. Y eso a la vez también quiero compartirles que hace un tiempo me di cuenta que cuando se habla del tiempo escatológico, el final de los tiempos, del día del juicio y todo aquello, parecería que más en lugar de darnos esperanza, lo que nos da es miedo.
nos da miedo, como que porque vamos a pasar hambres, porque cosas por el estilo, nos van a perseguir, nos van a meter a la cárcel o algo por el estilo. Pero yo creería que más bien eso sí es verdad que hay que tenerlo en cuenta, pero no es lo primordial, porque sí es verdad que pueden ponerse la situación un poco compleja para nosotros. Seguramente, y si Dios así lo ha estimado, pues algunos morirán, otros estarán en la cárcel, torturados, qué sé yo, cuánto que se ha visto en toda la historia, pero no es lo mismo digamos, no es lo mismo comparado con lo que se le viene al enemigo. Así que los 10 días, en todo caso, este tiempo que el judaísmo lo identificado con ese terror, con ese temblor, pues más bien es como anunciando el castigo que se le viene al enemigo por todo lo que él ha hecho. No para nosotros, no es miedo para nosotros. Nosotros no debemos tenerle miedo a que el Señor venga, porque como que decimos, sí, que el Señor venga, pero antes va a haber tribulación, uy, no. Como que Señor, más bien vámonos en el rapto ahí, un escape rápido y listo, ¿no? Pero no, el Señor nos dice, no tengas miedo de la hora de prueba que ha de venir sobre toda la tierra, no tengas miedo. Así que contra nosotros no es del miedo. El enemigo como que ha tratado de infundir ese miedo, de cuidado, que son días terribles, es que se viene el final y no sé qué. Pues todo lo contrario, cuando leemos la Biblia, el Señor dice, cuando escuchen todas estas cosas, hiérganse, pónganse firmes, rectos, porque su redención está cerca. Y nuestra redención está cerca. Así que no son días para estar tristes, así súper piadosos y, ay Señor, ojalá nos perdone los pecados, porque si no estamos complicados o algo por el estilo, no, sino que más bien es un día, es un tiempo, es un periodo de confianza, de saber que si el Señor no viene en este tiempo, vendrá cuando Él lo estime, pero que Él vendrá y que hemos sido hechos partícipes de esa promesa de que nuestros cuerpos han de ser iguales a los que Él es, iguales a como Él es, porque le veremos tal como Él es, porque seremos tal como Él es. Y eso les quería comentar precisamente porque estamos en la sazón de entender mucho de la Escritura. Precisamente, como les decía, en Romanos 14 cuenta eso, ¿no? Que uno distingue un día y el otro no. Y no se refiere a que el uno guarde el sábado y el otro el domingo, no, sino que uno hace una distinción más, digamos, estricta, si se quiere, diferente de algunos días, como por ejemplo, por ejemplo, tal vez ustedes no sabían, o no todos lo sabían, que hoy era el Shabbat Shavua. No lo sabían, no, yo por lo menos me enteré a media semana casi. No estaba como que tan al pendiente, no, como que cuidado, este es Shabbat Shavua, y como que hay alguna cosa, ¿no? Pero se le llama así. Si uno lo desea guardar con todo eso, está bien. Si otro no lo hace, también está bien. Hay uno que distingue un día y hay otro que no, ¿sí? Pero a la final, como dice el apóstol Pablo, no, mira, si el uno cae o si el otro se levanta, para el Señor lo hace. Y listo. Entonces, de pronto, ¿no? Porque puede ser que nos cruce por la cabeza de que por qué nosotros hacemos esto u otra cosa, pero la verdad es que a libertad nos ha llamado el Señor. Entonces, en ese sentido, amadas hermanas, básicamente hermanas, eh, vamos a compartir también la pantalla y vamos a entrar a lo que es la penúltima parashá de esta porción, de este libro, digamos, del libro de Deuteronomio y también de todo el sistema de porciones que hemos estado estudiando a lo largo de todo este año, porque el Señor ya nos ha permitido que por su voluntad sea el segundo año en el que podamos estudiar las porciones. Así que va a ser nuestro segundo repaso por acá. Dice así. Parashá Ha'azinu. De pronto algunos lo pronuncian como Hasinu, como que si fuera una S, pero la letra Zayin en hebreo se pronuncia como un zumbido, ¿no? Como lo que hace la abejita. Zzz. Entonces no es Ha'azinu y no es Hasinu tampoco, ¿no? O no es Hasinu como que haciéndole bien gutural, sino simplemente Ha, como una pequeña aspiración, una pequeña pausa Ha, Azinu, y la Z como si fuera un zumbido de abeja. Ha'azinu, Ha'azinu. Y esto significa hagan oído. Algunos lo interpretan o lo entienden como den oído, presten oído, ¿sí? De pronto en nuestro español sería más simple decirlo como escuchen o digamos oigan, porque oír viene del oído, ¿no? Y es diferente al verbo escuchar, pero es más gráfico cuando dice, como cuando nosotros decimos para la oreja, para la oreja, es decir, oye bien, abre bien la oreja para que, como decimos, no se te entre por la una y te salga por la otra, o ni siquiera te entre. Entonces, hagan oído, oh cielos, dice Moisés, ¿no? Y yo voy a hablar. Y escucha, oh tierra, los dichos de mi boca.
¿sí? Y esto está hablando, acuérdense que está hablando Moisés, pero la instrucción del Señor al respecto ha sido que este canto va a ser testigo a favor del Señor cuando todas estas cosas acontezcan. Así que es como que si Dios mismo estuviera poniendo a los cielos y a la tierra por testigos de todo lo que va a pasar. Entonces, aquí más que digamos, graficarnos o imaginarnos a Moisés hablando, tenemos que imaginarnos al propio Señor hablando todo esto, digamos, como un testimonio, como él mismo lo dijo, contra nosotros. El Señor mismo hablando. Y llama siempre la atención por qué pone a los cielos y a la tierra. Y es como que si pusiera unos testigos que van a estar ahí durante todas las generaciones que van a pisar esta tierra, que van a vivir en este mundo. ¿Sí? Los cielos que nosotros vemos son los mismos cielos que estuvieron en ese tiempo con Moisés y son los mismos que estarán si es que nosotros fallecemos, morimos y pues el Señor aún no regresa. Igual la tierra es la misma en la que anduvo Adán, es la misma que anduvo Moisés, los profetas, Cristóbal Colón, toda la gente es la misma tierra, no ha cambiado. De tal manera que el Señor está diciendo, miren, yo les pongo un testigo de esta creación, pero que no va a variar, que no va a variar, de tal manera que esto es tan seguro como los cielos y la tierra. Es decir, podemos asegurar que para mi próxima generación va a haber tierra, parecería que sí. Entonces, así de seguro es que se va a cumplir todo lo que dice. Y comienza diciendo, y esto es hermosísimo porque comienza relacionando toda esta palabra con diferentes tipos de lluvia, con diferentes presentaciones de agua. En el español, en nuestras traducciones Reina Valera, la verdad es que se nota que hicieron un gran trabajo por adaptarle, pero es que es súper complicado. Y la verdad con Carmita nos dimos cuenta que a veces nos quedamos horas pensando y ahora cómo se entiende una palabra porque es que es complicada. Es muy, muy complicado todo lo que dice aquí por, digamos, por la diversidad de sentidos que tiene la palabra. ¿Ya? Por ejemplo, este goteará. Goteará como lluvia mi retentiva. Eso es algo muy gráfico, porque aquí va a hablar de diferentes tipos de lluvia, por ejemplo. Va a hablar de diferentes tipos de lluvia. Nosotros, por ejemplo, no diferenciamos sino entre una lluvia y una llovizna, quizá. Pero si yo les digo la diferencia entre un chaparrón, entre un aguacero, entre una lluvia, entre una llovizna, entre el rocío, ya como que nuestros límites se difuminan un poco y es complicado entenderlo, pero el Señor aquí, aunque ustedes no lo crean, utiliza toda esa diversidad de forma o de presentaciones de la lluvia para decir cómo es que va a enviar su palabra. Sí, por eso dice, goteará como lluvia, y es decir, la lluvia constante, lo que nosotros experimentamos aquí en el Ecuador en la época de invierno, aunque ahora casi ya no se sabe, pero mayormente en la época de invierno, es decir, una lluvia constante con gotas más o menos gruesas. Estaba viendo algunos datos más científicos que decían que cómo identifico, por ejemplo, entre una lluvia y una llovizna, datos científico meteorológico decían, la lluvia, sabemos que es lluvia porque las gotas tienen un diámetro mayor a, a 5 milímetros. Más de 5 milímetros es lluvia, o sea, gotas grandes. Y si es más pequeña de 5 milímetros, eso es llovizna, independientemente de la intensidad. Creo que esos datos pueden quedar ahí a revisión, pero más o menos creo que es algo apropiado, ¿no? Entonces dice, goteará como lluvia, es decir, con gotas gruesas, constantes, ¿no es cierto? Mi retentiva. Y si pudimos revisar los videos que hace nuestro hermano Eric, pues nos acordaremos que aquí la palabra que aparece en hebreo es la palabra lekaj, lekaj, y en conjugado, mi lekaj sería likhi, que viene del verbo lakaj, que significa tomar, coger, agarrar, es decir, significaría lo tomado. Por implicación, aquello que se ha aprehendido, es decir, aquello que se ha como capturado, que se ha retenido, como decir una enseñanza. Por ejemplo, Proverbios 4:2, en donde dice mi enseñanza buena, mi hitov, dice mi lakaj, mi retentiva buena les he dejado, te he dejado. Entonces significaría retentiva, es decir, la facultad de recordar las cosas, como de retener un conocimiento. ¿Ya? Imagínense que la lluvia, que es la palabra del Señor, y eso es lo interesantísimo también que estaba viendo, la lluvia, cuando cae en el suelo, si no hay algo que lo retenga o que la aproveche, el agua lo que termina haciendo es
erosionando el suelo. Eso es algo que parecería obvio, pero cuando lo vemos en este sentido, eh, todo implica de una manera de retener, de guardar, de conservar en la memoria. Es decir, tengo lluvia, ¿qué hago? La retengo, la guardo. Acuérdense de que el territorio de Israel no tiene llanuras, no tiene llanuras y no son montañas. Por lo tanto, el agua se preservaba en las partes de arriba de las montañas y cuando llegaba la época de verano, de sequía, lo que se hacía era digamos, distribuir esas aguas en todos los cultivos y demás, ¿no? O sea, hacía piscinas, todo lo demás. Y eso han hecho todas las culturas porque se sabe, era algo, un conocimiento común, ¿no? Entonces dice, si es que la palabra del Señor va a venir como lluvia, lo que hay que hacer es retenerla. Es decir, en algunos momentos vendrá la palabra como lluvia, es decir, gotas grandes, constantes, que nos está mojando todo, y lo que tengo que hacer es guardarla, guardarla. Por eso es la lluvia, la relaciona con la retentiva, con retenerla aquí, que esté presente, que no solo me moje y después esperar que se seque y sigo con mi vida, no, sino que se quede aquí. Luego dice, manará o fluirá como el rocío mi mandato. Una vez más, del rocío, una forma de lluvia un poco más dispersa, un poco más menuda, ¿no es cierto? Que usualmente suele caer en las mañanas sobre las plantas, ¿no? El rocío de la mañana. ¿Sí? Mi mandato. Y precisamente esta palabra mandato es el hebreo imra, ¿no es cierto? Que significa mandato, mi prescripción, ¿sí? Como decir una orden, eh, una norma, si se quiere, mandará como el rocío mi mandato. Es decir, chiquitos, y ustedes dicen, por ejemplo, el mandato del Señor, las palabras, las normas del Señor no son carga pesada, vienen como rocío. Es decir, como el spray, imagínense ustedes, ¿no? El spray que nosotros de pronto nos ponen en la peluquería o en los perfumes, imagínense una imagen semejante, el mandato del Señor. Es decir, no es pesado, no es fuerte, es percibible, dimensionable, es algo que se puede aprovechar, no es algo pesado, no es un baldazo de agua, ¿no? Que como que toma todo el mandato ahí como una carga, ¿no? No, viene despacio, viene suave. Entonces, miren qué poético es todo esto. Miren qué poético y qué hermoso es entender cómo viene la palabra del Señor. Lo que debemos retenerlo nos dice viene grande, pero lo que debemos aplicarlo, el mandato, lo que hay que también prestar atención es en chiquito, viene de una manera comprensible, que no nos canse, que no nos moje, que nos refresque quizá. Dice, como chaparrones sobre el herbaje. Y desde aquí, cuando estábamos haciendo la traducción, se comenzó a complicar porque ustedes ven aquí chaparrones, pero la palabra hebrea es zairim, 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 que literalmente significa cabritos. Zair, acuérdense que es cabrito, ¿no? O chivo. Pero, y ahora, ¿cómo diría esto? Como cabrito sobre el herbaje, pero está hablando de la lluvia. Entonces, lo que se entiende y se ha entendido desde tiempos antiguos es que usualmente entendidos como lluvia, lloviznos semejantes, se suele relacionar con la palabra cabra en relación a su pelaje, a una cabra en específico cuyo pelaje cae, ¿no es cierto?, cae hasta abajo y es parecido a la lluvia. Es decir, digamos, unos chorritos constantes, largos, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, el comentarista Ibn Ezra, ¿no es cierto?, dice que denota una especie de lluvia mediana. Rashi, en cambio, dice que se refiere al viento que trae la lluvia, porque eso también fortalece y promueve el crecimiento de la hierba. Había muchas cosas, hay algunas traducciones, no sé si de pronto la encontraron, en inglés ya las encontré, no recuerdo específicamente la versión, pero decían como el viento, como decir ¿cómo se llama este? No me acuerdo, es un ciclón o algo por el estilo que es como que trae viento con lluvia. Bueno, algo así lo relacionaban, pero en todo caso es otro tipo de lluvia que cae sobre el herbaje, es decir, sobre toda la vegetación en sentido amplio que hay en cualquier tierra. ¿Sí? Y dice, como aguaceros, otra palabra complicada, que dice revivim, revivim, que significa abundantes o abundancias, que viene de raf, y es como repetir dos veces raf, raf, ¿no? Es como decir raf, raf, o revivim, revivim, dice ahí. Se sugiere que se refiere a las gotas del agua, a las gotas de la lluvia, que son muchas durante la lluvia o el aguacero, en semejante digamos, en semejanza, imagínense ustedes a una ducha, a nuestras duchas caseras, por donde salen pequeños chorros pero constantes de agua y eventualmente no llueven como, o sea, digamos, en la naturaleza no se puede observar algo así como una ducha de agua,
pero podemos verlo en nuestras duchas de casa o en las regaderas que de pronto tenemos para nuestras plantitas. Es decir, gotas constantes y chorros constantes sobre la hierba. Y lo interesantísimo, que todo esto está, digamos, este versículo al menos está girando en relación a la retentiva, porque como les decía, un aguacero o cualquier tipo de lluvia que caiga sobre el suelo, si ésta no tiene por lo menos hierba, lo que nosotros llamamos césped, quicuyo, etcétera, si no tiene eso por lo menos, resulta que el agua más bien daña el suelo y lo erosiona. Y después de esto les voy a mostrar un video les envío el enlace para que también lo puedan revisar de cómo llueve y cómo se evidencia la lluvia. Y seguramente todos hemos visto cómo llueve y cómo cae en los parques, en todo, ¿no? Pero es diferente cuando alguien nos lo hace notar. Y es un hombre que va en un campo, ¿no? Y dice, miren, aquí hay un lugar donde hay tierra, o sea, no hay mucha vegetación. ¿Y qué pasa? El agua no se infiltra, dice él, no se entra, no es aprovechada por la tierra, sino que se estanca. Se estanca y cuando comienza a estancarse, después del agua comienza a correr. Y con lo que corre el agua va erosionando el suelo. Es decir, se echa a perder el suelo y el agua. No se aprovechan las dos cosas. Y después iba más adelante y dice, miren, aquí estamos en un terreno donde hay un poco más de hierba, no hay tanta agua, no hay tanta tierra sola, hay un poco más de hierba y miren, y es verdad, había un poco más de charcos, pero ya no había ríos de agua. Había ya, dice, miren, aquí el agua se está infiltrando, porque aún la hierba permite que el agua se infiltre y se aproveche el agua. Es un terreno más fértil. Y después iba a terrenos donde había árboles, donde había ya sembríos, cosas sembradas, quiero decir, y ahí no había ni ríos ni nada por el estilo, sino simplemente la hierba como mojada, a pesar de que estaba cayendo un aguacero, digamos, eh, digamos, algo fuerte, pero el agua no era, digamos, el agua no estaba hecho cochas, como decimos, no había enlagunamientos ni nada, y el agua tampoco corría ni el suelo se estaba erosionando, sino que se aprovechaba, es decir, se estaba reteniendo. ¿Sí? Entonces, todo esto lo podemos ver en sentido de este pequeño versículo. Es decir, el agua, como dice también en Efesios, ¿no? Que habiendo hecho el lavamiento, la purificación por el agua, la cual es la palabra. Es decir, la palabra del Señor hay que tenerle retenida, de acuerdo a cómo venga, en la presentación que venga. Si en algún momento nos viene presentación de lluvia, de rocío, de chaparrones, de aguaceros, lo que sea, pero hay que hacerle la debida retentiva. Hay que hacerle la debida retentiva para aprovechar. De otra manera, lo que pasa en la naturaleza, viene el agua y ni siquiera entra y simplemente más bien se va llevando otras cosas y deja más dañado el suelo. ¿Sí? Dice, y también, claro, Edita María, depende del suelo para retener la lluvia, pero aún en el suelo más árido, si es que hay un poquito de vegetación, pues el agua se infiltra, ¿sí? Eso. El 3 dice, cuando el nombre del Señor llamare, es decir, invocare, incluso convocare, atribuyan grandeza para nuestro Elohim, ¿sí? Dice, la roca, y esto es interesante porque aquí todo este capítulo casi que gira en torno a la roca, y ahí la palabra roca es tzur, acuérdense, ¿no? Tzur, la primera roca que el Señor le dijo que a Moisés que golpee, la tzur, la roca sólida, la tzur, y aquí es como una exclamación, ¿no? Tzur, la roca, íntegra es su actividad, completa, acabada es su actividad, porque todos sus caminos son mishpat. Y esto es importantísimo para comprender el resto del capítulo, porque si ustedes recuerdan, todo lo que va a decir a continuación va a describir digamos, un rescate, por decirlo así, del pueblo, después su caída, si se quiere, y luego su posterior juicio, ¿no? Su posterior juicio y todo. Y uno diría, ¿por qué? ¿Por qué hace el Señor así? ¿Por qué aparentemente el Señor primero les salva, después les deja que se destruyan y al final otra vez? Simple, porque todos sus caminos son mishpat. Ese es el debido proceso. Para nosotros, que somos humanos más simplistas, diríamos, pero ¿para qué tanta cosa? Mejor simplemente justifica al pueblo de una y ya. Acábele al diablo con una palabra y listo. ¿Para qué estamos dándonos casi ya cerca de 6.000 años de historia humana
siendo que Dios, si Dios fuera todopoderoso y hubiera acabado el mal hace mucho tiempo, ¿verdad? Claro, sí, estamos de acuerdo, entonces Dios no existe. No, todos los caminos de la roca son mishpat, es decir, todo tiene una razón de ser, todo tiene un debido proceso. ¿Por qué? Porque el emuná es, ¿ok? Aquí Eric lo suele leer como él es la emuná, pero él no de el artículo de tercera persona singular, sino él de la potestad. La potestad, la fidelidad es, ¿sí? El emuná. De pronto en nuestras Biblias lo suelen poner como Dios verdadero o Dios de verdad es de él o él es el Dios verdadero o algo por el estilo, pero en hebreo dice el emuná, la potestad, si se quiere, de la verdad, de la fidelidad, es de él y no hay distorsión. Es decir, no hay distorsión. Y esta distorsión es la palabra Abel, que se dice que apareció un poquito antes en el relato bíblico incluso, del propio Deuteronomio, y es todo aquello que tuerce la Torah, ¿no? Es decir, todo lo contrario a la Torah en el sentido de que la distorsiona, la tuerce. Entonces, claro, aquí hay una contraposición. Él es emuná, es decir, no tiene tuerce, no tiene distorsión de su mishpat, obviamente, ¿no? Entonces, justo y recto es él. Ahí dice, Sadik Ferrasha es él. Él es justo y recto, es decir, él es del deber ser, él es el que cumple el deber ser y lo hace de la manera correcta, no se tuerce, eso quiere decir. ¿Ok? Dice 5, él destruyó, y este versículo es uno de los que también eh, propician un quebradero de cabeza sin mayor esfuerzo, pero se puede entender de algunas maneras. Primero, seguramente en sus Biblias y en nuestras Biblias pudimos leer algo así como eh, suya no es la corrupción o la corrupción no es de él, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa, algo así ponen. Pero cuando vamos a algunos detalles un poco más técnicos, revisamos otras versiones y todo lo demás, porque es un versículo un poco complicado de traducirle, un poco, eh, si se quiere, obscuro en algún sentido de la palabra. Lo que está diciendo es otra cosa. Si lo leemos como pone la Reina Valera, se entiende, claro que sí, se entiende. Y dice una verdad, claro. Él no tiene manchas, los que son los corrompidos, los que tienen la mancha, son los hijos de él. Pero aún así suena raro. Aún así suena raro. Porque si fueran sus hijos, los portadores de él, pues no tendrían mancha. Lo que aquí aparentemente es que se puede entender de otra manera, como distinguiendo algunas pausas, ¿ok? Y se puede leer así. Él destruyó, ¿sí? Ahí dice Shihet, si no estoy mal. Shihet creo que dice ahí. Dice, él destruyó. ¿Quién? Pues no Dios, porque Dios no destruye. Aquí se está haciendo referencia, obviamente, a alguien que destruye, porque el Señor no vino a, como dicen, ¿no? El diablo, él es el que vino a robar, matar y destruir. Ah, es decir, que es una referencia al diablo. Él destruyó. Dice luego, de él no son sus hijos con mancha. Y acuérdense que la palabra mum, que ahí le traducen mancha de pronto en nuestras Biblias, es la palabra que aparece, por ejemplo, ¿se acuerdan respecto de la vaca roja, de la vaca alazana, que dice que no tendrá en ella mum? Y era simplemente que no tenga algo, que no tenga algo, así, literalmente algo. Ese algo, y en el contexto se entiende como un defecto. Ahí decía, ¿no? Que no haya puesto, que no haya sido puesto sobre ella yugo, por ejemplo. ¿Ya? Pero ese es mum, eso es un, como digamos, un inhabilitante, por decirlo algo así, un defecto en ese sentido. Entonces diríamos, él destruyó, sabemos quién, ese destruyó, dice luego, de él no son sus hijos con mum, de él no son sus hijos, generación torcida y tortuosa. Y estas palabras, que en realidad en hebreo parecen ser sinónimos, se puede entender de su manera literal, como, digamos, se puede entender, digamos, de manera literal son sinónimos, porque ambos significa algo retorcido, algo que ha sido dado la vuelta. Los ejemplos que he encontrado es que dicen, imagínense los hilos que se van enroscando para hacer una cuerda más fuerte, o una cuerda más resistente, más gruesa. Ya, esa es la idea que tienen estas dos palabras en hebreo. Y de manera un poco más alegórica,
significa alguien perverso, pervertido, alguien torcido, como nosotros decimos, ¿no? Como nosotros incluso tenemos el dicho, eh, árbol que crece torcido jamás endereza, y lo relacionamos con aquellas personas que han tenido una educación de pronto un poco escasa, un poco, digamos, sin valores, ¿no? Entonces, es decir, alguien que crece torcido ya no se endereza. Entonces, en ese sentido también, como que alguien que crece pervertido, dañado, en un sentido moral, pues se está haciendo referencia a esto. ¿Ok? Dice, este versículo diría entonces, él destruyó, de él no son sus hijos Mumam, generación torcida y tortuosa. Lo que nos está diciendo es, Dios no tiene generación torcida y tortuosa. Los que son así son de parte del que destruyó. ¿Sí? Dice, 6. Así recompensa a Hashem, este pueblo inconsciente y no sabio. ¿Sí? ¿Ok? Eh, sí, dice, ¿no es él tu padre que te compró? Él te hizo y te afirmó. Y este recompensará es el verbo gamal, gamal, que si ustedes se acuerdan la canción esta de Ashira la Hashem, ahí aparece, ¿no? Ashira la Hashem ki gamal alay, dice, ¿no? Ashira la Hashem, Ashira la Hashem, Ashira la Hashem ki gamal alay. Ahí aparece la palabra gamal. Y le suelen traducir como porque me ha hecho bien, me ha recompensado, pero literalmente es destetar. Literalmente es destetar, y eso se le ha interpretado también como madurar. Por eso es que también Carmita sugiere otra forma de lectura también que dice, ¿no? ¿Acaso de Hashem se destetarán, se madurarán estos? ¿No? Así como que se quieren independizar, ¿no es cierto? Dice, este pueblo inconsciente y no sabio, de pronto en nuestras Biblias no ponen no sabio, lo ponen como ignorante o algo por el estilo, pero él literalmente dice lo jajam, lo jajam. Dice, no sabio, pueblo no sabio, ¿sí? Dice, así recompensas, o sea, así lo consideras a Hashem, este pueblo inconsciente y no sabio, no es él tu padre que te compró, y ahí aparece la palabra Av, o sea, tu padre que te compró, y eso me hizo eco con un montón de palabras versículos que dicen en el Nuevo Testamento, ¿no? Que en el Evangelio que hablan precisamente de comportados pues como hijos de la santidad porque ustedes fueron comprados con precio de sangre, ese fue nuestro valor. ¿Ok? Dice, Él te hizo y te afirmó. ¿Ok? Dice, recuerda los días de Olam, así dice, los días de tiempo escondido, entiéndase los tiempos antiguos, los tiempos de antaño, como hacemos nosotros, como decía un amigo de la universidad, en tiempos de Antonio, sabía decir un amigo mío, en los tiempos de Antonio, decía, recuerda los días de Olam, los días de antaño, ¿sí? Dice, discierne los años de generación en generación. Y esto precisamente decían, y un comentario es que esto es como preguntar a las generaciones más recientes, ¿no? A las generaciones recientes. Decía, o sea, como decir, pregunta a tu padre y a tu abuelo. ¿Ya? Y luego decía, pregunta a tu padre y él te declarará, tus ancianos y te dirán a ti. Y precisamente Eric recordaba que, no recuerdo bien si estaba en el Talmud o en algún comentario, decía que el padre es la Torá y los ancianos son los profetas. ¿Sí? No obstante, para que también estemos al tanto, no recuerdo quién exactamente, no recuerdo si era Rashi o Ibn Ezra, pero alguno de los dos decía, aquí tu padre es la escritura en general, la Tanaj, y los ancianos son los sabios. Los ancianos son los sabios. Entonces, como siempre, ligando el tema de que es no sé, digamos, un círculo cerrado, como un club exclusivo que tienen la interpretación, ¿no? Como que si no entiendes la Torah, la escritura, pues bueno, ahí tienes los sabios, pregúntales a los sabios, como que ellos saben, ¿no? Ellos saben, que en un cierto sentido está bien. ¿Y por qué no decirlo así? Pero nosotros no los tomaríamos como los toma, por ejemplo, el pueblo judío, que si un rabino dice que hoy es de noche, hoy es de noche. Pero rabino, ahí está el sol, que hoy es de noche. O sea, estoy exagerando, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, ¿por qué no? Nosotros podemos preguntar a tu padre, a nuestros padres literalmente, y a los ancianos, es decir, aquellas personas que tienen bastante experiencia en los caminos del Señor. ¿Por qué no? Claro, porque en cambio nuestro contexto sería aquellas personas que tienen Ruach HaKodesh y que han caminado en los caminos del Señor por muchos años y tienen bastante experiencia, y ellos nos van a dar mayor cuenta de cosas que nosotros no sabemos, ¿sí? En ambos sentidos.
tanto que hablemos con nuestro Padre, es decir, con la Torah y con los profetas que nos van a declarar, pero también aquella experiencia que se transmite de generación en generación. Como se acuerdan lo que hablábamos en la porción pasada, que hay que transmitir la experiencia, hacerles conocer, ¿sí? En ese sentido también es, ¿sí? Dice, cuando haga heredar el león los gentiles, y bueno, aquí esta parte de este capítulo, en adelante, ustedes conocen que el hebreo es un lenguaje que depende mucho del acento y de algunas otras cuestiones gramaticales, pero mayormente del acento de los verbos, en donde ponga yo el acento en el verbo, se puede leer la misma palabra en presente o en futuro. De tal manera que aquí se puede leer de las dos maneras. En nuestra Reina Valera consta mayormente en pasado. Cuando hizo heredar, cuando separó, cuando dividió, y está todo en pasado. Y precisamente para mostrar ese contraste, seguramente con otras versiones de la Biblia, hemos preferido con el futuro también, ponerla en futuro. Y más que nada porque recuerden que esta profecía, que este cántico, que esta canción, ¿verdad? Es con ocasión de la posteridad de los días. Así que es mejor entenderle como en un futuro, a pesar de que algunas cosas de estas se las puede relacionar con algunos eventos que ya pasaron, pero que eventualmente nos dejan enseñanzas de, digamos, situaciones parecidas en el futuro. ¿Ok? Dice, entonces, en sus Biblias, ustedes de pronto en la Reina Valera van a ver que está en pasado. Aquí vamos a leer en futuro por esa versatilidad del idioma hebreo nada más. Dice, cuando haga heredar Elión, ¿sí? Y este Elión, ¿no es cierto? Que a veces le suelen y usualmente le traducen como el Altísimo, ¿no es cierto? Y cuando, de hecho, hay hasta chistes de eso, ¿no? Que por ejemplo dicen, ¿por qué las iglesias tienen las puertas muy altas? Dicen, "No, bueno, ¿para qué entre el Altísimo?" O sea, se lo imaginan algo así, ¿no? Entonces, no es el Altísimo en cuanto a estatura, que es un gigante, ¿no? No, no necesariamente. El León significa el superior, el de arriba, es decir, el que es de los cielos, el que no es de esta creación, ¿sí? Eso es lo que significa. Entonces, por eso siempre a mí me causó, ¿cómo Dios es altísimo? Yo me imaginaba a alguien que medía, o sea, era muy alto, una estatura muy grande. Decía, Dios es altísimo. Claro, explíquenle eso a un niño. Altísimo. No, Dios el de arriba, Dios el superior, el que no es de esta creación. ¿Ya? Entonces dice, cuando haga heredar el león los gentiles, cuando haga separar los hijos de Adán, los hijos del hombre, del ser humano, ¿no es cierto? Dice, hará estar firmes los límites de pueblos por la cuenta de los hijos de Israel. ¿Sí? Y en esto hay mucho comentario al respecto, porque, bueno, primero les digo, si lo leemos así literalmente se pueden entender algunas cosas que tiene sentido. Por ejemplo, algunos notaban y decían, ¿cuántas fueron las naciones que cuentan en Génesis 10? 70, las 70 naciones, ¿verdad? Y dice, ¿cuántas personas bajaron a Egipto? Otras 70. Ah, ya entendí, decían ellos. Claro, ¿cómo es que, digamos, de acuerdo a la cuenta de los hijos de Israel, ¿a cuál cuenta? Decían, claro, porque 70 personas bajaron de Egipto y 70 son las naciones. Entonces, como que había una equivalencia ahí, ¿no? Es decir, la totalidad de las naciones es como decir igual a la totalidad de los hijos de Israel, algo por el estilo, ¿sí? Pero aquí digamos, se complica un poquito la situación porque en otras versiones, especialmente en la Septuaginta e incluso en algunos rollos de Qumran, se ha encontrado que esta palabra o esta frasecita de aquí de los hijos de Israel, lo ponen los hijos de Elohim, Benei Elohim, o incluso ponen Benei Elim, o incluso otros rollos del mar, escritos, manuscritos del rollo del Mar Muerto, ponen Benei El, los hijos de Dios. ¿Sí? Algunos incluso ponen malajim, como que ángeles, ¿no? Y la Septuaginta pone algo así. Dice, ¿no? Miren, otros textos como la Septuaginta ponen hijos de Elohim, o sea, hijos de Dios, ahí diría de Teos, ¿no? Algunos rollos de Qumran leen hijos de él o hijos de Elim, y pues precisamente de aquí se da para una especulación de que los ángeles, que son los que están como que Dios dividió, puso una potestad por cada país y algo por el estilo, pero no está diciendo eso. Es más simple y es más entendible decir que los hijos de Israel
es un equivalente, digamos, a la frase los hijos de Elohim. Los hijos, los portadores de Elohim. Es lo mismo. ¿Nosotros acaso no somos hijos de Elohim? Claro. Sí, nosotros también somos los hijos de Elohim. Y no somos seres divinos o no sé lo que cualquier persona se imagine por decir hijo de Dios, ¿no? Nosotros somos portadores de las virtudes, de las facultades de la deidad. Así que no hay que meterle mucha cosa ahí. Más bien, al contrario, si es que intentásemos, digamos, justificar el tema de que ahí dice hijos de Dios, más bien nos traería más complicaciones del justificar que son ángeles, que son las potestades, que son la división para cada país, para cada reino. O sea, se me hace más complicado tratar de justificar eso. Es más simple decirlo, los hijos de Israel es otra forma, o digamos al revés, los hijos de Elohim, en este contexto, es otra forma de decir hijos de Israel. Y listo. Y no nos hacemos tanto lío. Dice el 9. Porque porción de Hashem es su pueblo, Yaakov cuerda de su heredad. Así dice literalmente. Porque porción de Hashem es su pueblo, Jacob cuerda de su heredad. Y cuerda, de pronto ahí ponen igual herencia o algo por el estilo, pero cuerda, dice literalmente Hebel, dice, y por implicación, literalmente es cuerda. Hebel significa cuerda, por implicación se refiere a una región geográfica. ¿Sí? Una cuerda, o bien a una medida, ya que en la antigüedad las tierras parceladas se medían con cuerdas. ¿Sí? No había metros, no había tanto, no había el sistema métrico que tenemos ahora de metros, kilómetros, etcétera, sino que se medían con cuerdas. Las tierras parceladas, especialmente, y ustedes saben, las parcelas vienen precisamente eso de partir, ¿no? De hacer parcela, de parcelar, significa dividir, pues, la tierra, y para hacerlo de manera exacta lo hacían con cuerdas. Entonces, por eso dice, Jacob es la cuerda de su heredad. Entiéndase la porción, la proporción, el pedazo que le tocó, si se quiere, el pedazo, ¿ya? Dice entonces el Señor, digamos, nosotros, el pueblo es la porción de Él. Y esto siempre me llamó la atención. Dios también tiene heredad aquí, es decir, Él escoge, pero no es en un sentido como pasivo, ¿no? Porque de pronto aquí creo que ponen, o Jacob, la herencia que le tocó, o algo así creo que ponen, pero no es como en un sentido como que pasivo, como que Dios estaba esperando que le den, como que a ver cuál me toca, me tocó Jacob. No, sino que él es, digamos, Jacob es la cuerda que él escogió por heredad. Es decir, él escogió a este pueblo, a Jacob, a su pueblo, por la heredad de él, es decir, por los herederos de él, entiéndase. O sea, no es como que esto le tocó a Dios y los otros le tocaron a los otros. No, sino que él escogió a estos por su pueblo, para ser herederos suyos. Así debe entenderse mejor. No es en un sentido como que Dios está recibiendo, sino que Dios está escogiendo a los que van a ser herederos suyos, es decir, a nosotros. Y es interesante que aquí escoja a Jacob. Y me llamaba la atención y me daba un poquito de curiosidad, ¿no? Porque se preguntaron esto, ¿y por qué pone Jacob? ¿Por qué pone Jacob? ¿Por qué no pone Israel? ¿O por qué no pone alguna otra cosa? Y un comentario que encontré decía, le ponen a Jacob porque él tiene triple mérito. Y decían, ¿cómo eso de triple mérito? Claro, porque tiene el mérito de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces tiene triple mérito. Entonces por eso le ponen. Sí, por eso le ponen ahí. Entonces es como que, wow, o sea, Israel, el pueblo es Jacob, tiene triple mérito y como que ensalzando esa virtud, ¿no? Pero no, lo que pasa es todo lo contrario. Aquí en vez de Jacob, podemos leer lo que significa Jacob, y Jacob significa el talón del Mesías o la huella del Mesías. La huella de Yah, quiero decir, la huella de Yah, el Señor, no de Yah. Esa es la huella de Yah, el talón de Yah. De tal manera que aquí podemos decir Mashiach es la heredad. Mashiach es la heredad. Así que más que Jacob, no es el pueblo, porque nosotros sabemos, y el apóstol Pablo nos dijo, ¿no? La simiente de Abraham, la cual es Cristo, la cual es Mashiach. Así que aquí, en lugar de entender tanto Jacob como el pueblo, como diría algún comentarista judío, es porque tiene triple mérito, no es el pueblo, es Mashiach. ¿Sí? Mashiach es la herencia, es la herencia de él, es el que le hemos de heredar a él, porque nosotros somos herederos de él, ¿sí? Entonces ahí más que Jacob o lo que sea, es Mashiach, es la huella, el talón de ella, ¿sí? Dice el 10,
él le encontrará en tierra de desierto. Y ellos se preguntaban, los comentaristas se preguntaban, ¿cómo es que aquí está diciendo un montón de cosas bonitas, pero resulta que le encuentra en tierra de desierto? Dice, claro, porque arriba ha dicho, él le comprará, él es tu padre que te compró. Entonces, claro, ¿dónde se ve esto que le compró? Aquí, porque te encontró en tierra de desierto. Entonces encontró un pueblo, o sea, encontró, como dice el apóstol Pablo ahí en Efesios, ¿no? Lo peor, de lo vil y menospreciado, sin Dios, sin esperanza, de lo peor del mundo, eso está como que haciendo eco aquí, ¿no? Él encontró o él encontrará en tierra de desierto a su pueblo. Es decir, ¿qué van a encontrar en el desierto? Pues nada bueno, nada bueno, ¿qué se encuentra en el desierto? Voy a hacer compras, ¿en dónde? Ah, pues ya vengo, me voy acá al desierto a hacer las compras. No, voy a escoger un pueblo. ¿De dónde? Del desierto, de lo peor. Y en desconectado aullido de yermo o de soledad, ponen algunos. Y aquí precisamente es importantísimo aquí porque esto nos abre y nos conecta también con el libro de Bereshit, con la primera porción que estaremos leyendo en unas pocas semanas, ¿no es cierto? Porque dice que la tierra, dice, ¿no? Con la primicia, Dios organizó los cielos y la tierra estaba tohu babohu, dice en hebreo. Y aquí aparece precisamente esa palabra, tohu. Y esa palabra, que usualmente le traducen como desordenada, vacía, vana, es más exactamente algo desconectado o desechado de su lugar de origen. E incluso se utiliza esta palabra, o en el contexto se utilizaba, o no en este contexto, sino digamos en el uso de la palabra, se utilizaba para aquellos desechos que habían sido arrojados. Por eso se le traduce como desordenado, vacío, sin forma, porque es basura. Y por eso dice, la tierra estaba tohu, estaba desconectada, fue expulsada como un desecho, si se quiere. ¿Sí? Y aquí utiliza la misma palabra, en desconexión o en desconectado aullido de yermo, y así dice aullido, donde solo hay ruidos, no hay otra cosa sino literalmente aullido es lo que hacen las bestias, las fieras del campo, los lobos, las hienas, esos sonidos bien fuertes. En esa condición estaba de soledad, o sea, en un lugar en donde no había nada, ¿sí? Dice, él encontrará en el desierto, en tierra de desierto y en desconectado aullido de yermo, o sea, en las peores condiciones, quiere decir. Es decir, no tenía nada, como dice, ¿no? Era un pobre, ciego, desnudo, todo lo peor. Dice, él le rodeará, le inteligenciará, es decir, le hará inteligente o le dará entendimiento, le preservará como la pupila de su ojo. Y esto que nosotros podemos leer aquí en una sola pasada, resulta que está diciendo, él le rodeará. ¿Y saben con qué lo relacionaron siempre? Con la nube que bajaba en el tabernáculo. Él lo rodeará, es decir, con la nube de su gloria. Es interesantísimo verlo como le decían. Porque claro, lo primero que hizo, luego de sacar al pueblo, bajó la nube incluso en el Sinaí. Bajó la nube y esa es la forma de rodearlo. E incluso antes de Sinaí todavía, cuando pasaron el Mar Rojo, lo que se puso detrás fue la nube. Entonces le rodeará, entiéndase, todas esas maravillas que el Señor hace cuando nos saca de Egipto, ¿no? Dice, le inteligenciará, le hará inteligente, es decir, le dará la Torah, es decir, le dará sus mandamientos, sus pensamientos pondrá en él, ¿sí? De tal manera que ya no digamos, tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos, sino que ahora podemos decir, los pensamientos del Señor son nuestros pensamientos, porque Él ha puesto su inteligencia, su ley, sus mandamientos, su mandato, todo en nosotros. Dice, le preservará como a la pupila de su ojo, le preservará, le guardará, le protegerá como a la pupila de su ojo. En nuestras Biblias de pronto ponen como a la niña de su ojo, en inglés suelen poner the apple of his eye, que literalmente significaría la manzana de su ojo. Si ustedes van a ver en hebreo, también aquí dice la manzana de su ojo. Dice la manzana de su ojo, pero se refiere a la pupila. Es decir, la parte, como decía el comentario, es la parte negra del ojo, que es lo que se agranda o se achica según las condiciones de luz. Esa es la pupila. ¿Ok? Dice, como un águila que ha hecho despertar su nido, y aquí en nuestras Biblias ponen que excita su nidada, sobre sus polluelos revoloteará, separará sus alas y le tomará, él los levantará sobre sus plumas. Y esto básicamente es un recuento o una referencia a lo que pasó precisamente cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto.
específicamente al paso del Mar Rojo, porque ahí dice, yo te cargué como con alas de águila. Yo te cargué sobre mí, sobre alas de águila, y recuerdan lo mismo. El águila que ha hecho despertar su nido, es decir, cuando el águila va a transportar a sus polluelos de un lugar a otro antes de que ellos aprendan a volar, ella primero se da unas cuantas vueltas para decirles a sus hijos, a sus polluelos, que nada pasa alrededor, que no hay ningún peligro, y ella vuela y como que les demuestra todo eso, y de esa manera también como que les incita, digamos, les agita un poco, como dice ahí, les excita el nido, ¿no? O sea, como que les mueve un poco el nido para que se despierten, y dice, y después sobre sus polluelos revolotea, revolotea y todo lo demás como que les despierta, ¿no es cierto? Pero si es que aún los polluelos no se levantan, y esto es algo muy bonito que encontré en un comentario judío igualmente, decía, las águilas saben que sus patas son muy afiladas, sus garras de las patas son muy afiladas, de tal manera que ellas, si tomaran a sus polluelos con las patas, corren el peligro de matarlas. De tal manera que no las cogen con las patas de sus polluelos, sino que las cargan en sus alas. Y ellos decían, de una forma muy poética, no es como que si el águila dijera, no te quiero matar, no te quiero hacer daño, te quiero proteger. E incluso decían, ¿y por qué sobre sus alas, sobre sus plumas? De tal manera que decía, mira, no hay peligro, pero si hubiera peligro, prefiero que la flecha me llegue a mí, diría el águila, y no a ti. O sea, es una cosa muy bonita. Y decían, y esto fue lo que pasó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, porque cuando venía el pueblo, digamos, del ejército de Faraón persiguiéndoles, la nube, la columna de fuego y todo se puso atrás del pueblo, y los egipcios lanzaron sus flechas, y no, las flechas no le llegaron a Israel, sino que Dios tomó esas flechas por él. Entonces, es muy interesante cómo narra todo esto de una manera más poética, como un águila, ¿no? Como un águila. Es bien bonito. Y dice, miren, Hashem por sí solo le guiará. Una vez más, es otra forma de decir, no hay otro Dios. Él solo nos guía. Él solo es el que nos guía. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay nada. Él es solo. Dice, Hashem levadó, Hashem por su cuenta, digamos, por sí solo. Dice, no estará junto con él potestad extraña o potestad extranjera. No hay, no hay con él. Es decir, lo que está diciendo es, Dios como él no hay otro. No hay que estarle relacionando a él con potestades extrañas. Es decir, ¿qué tiene que ver Cristo con el árbol de Navidad? Que eso viene de la cultura escandinava. Pues nada. ¿Por qué? Porque no hay Dios extraño con él. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, yo qué sé, carnaval con toda esta cosa, el tiempo de la cuaresma? Nada, porque no hay Dios extraño, no hay potestad extraña junto con Él. Eso es lo que hay que entender. Dios es santo y Él es solo, Él es autónomo si se quiere, no necesita de otras deidades. Él es todo. No hay Dios extraño, no hay potestad extraña con Él. Lo que nos invita también a nosotros a hacer eso, o sea, a que nosotros no concibamos al Señor como junto o dentro de o un conjunto de más deidades, ¿no? Como que Dios está aquí, sí, pero también hay otras cosas. No, no hay. Él es como lo que veíamos en Apocalipsis, ¿recuerdan? Él es el del principio y el que sigue. No hay más, no hay más. Él es el primero y el de después. Punto. ¿Por qué? Porque como está aquí escrito, ni no estará junto con él una potestad extranjera, una potestad extraña. ¿De acuerdo? Dice el 13, él le hará montar sobre las alturas de la tierra. Es decir, Dios le hará montar al pueblo sobre las alturas de la tierra y le hará comer lo fructuoso del campo, le hará lactar la miel de la piedra porosa y aceite del pedernal de la roca. Y los comentarios que aquí encontraba al respecto era que decían, las alturas de la tierra son la tierra de Israel, especialmente Jerusalén, porque queda en un monte. Dice, lo fructuoso del campo se refiere a toda la producción abundante que había en la tierra de Israel en esa época. Y dice, el del lactar de la miel de la piedra porosa, dice, esto es verdad porque en algún momento se dio un testimonio que alguien pidió miel y se fueron al campo y vieron que había una peña que como que vertía la miel. Igualmente, el pedernal de la roca, bueno, el aceite, decían igual alguna cosa que referida a la abundancia y relacionada con la tierra de Israel. Pero lo cierto es que no se refiere tanto a la tierra física de Israel. Porque aquí, ¿cómo sabemos de esto? Porque aquí aparecen las dos palabras que ustedes se acuerdan. Aquí aparece Sela y aparece Sur. Es decir, digamos,
las dos, digamos, dos palabras que referencian al Mesías, ¿no? A Mashiach. La piedra porosa, ¿se acuerdan que era aquella piedra que a Moisés debía hablarle, pero terminó golpeándole? La piedra porosa que debía, de acuerdo a la intención, al plan de Dios, debía esa piedra convertirse en agua, ¿no es cierto? Pero que Moisés la golpea. Entonces, que recuerdan que significaba o simbolizaba a Mashiach disminuido en la medida en que iba a cambiar de naturaleza, si se quiere, de apariencia, de ser piedra a ser agua, ¿no es cierto? Y también la roca, que vendría simbolizando a Dios en su plenitud, en su invariabilidad. De tal manera que aquí es como que nos está diciendo, de una u otra forma, puedo ver como algo así como las dos venidas del Mesías. La primera que vino como piedra porosa y la otra que va a venir como roca. Es decir, ya no va a venir disminuido, sino va a venir en su forma completa. ¿Sí? Y las alturas de la tierra, otra vez, las alturas de la tierra no se refiere a una planicie, digamos, o a una montaña, a una meseta, sino se refiere a la tierra que es de arriba, es decir, la Jerusalén celestial. Lo fructuoso del campo, es decir, ¿por qué no decirlo? El árbol de la vida, que es lo que va a estar allá en la Jerusalén celestial, ¿no? Dice el 14, y desde aquí ya comienza el tema. Dice, cuajada o nata o mantequilla de vacada. Esta palabra da para todo esto. Cuajada, la nata o la mantequilla de vacada, ¿no es cierto? Algunos sugerían que esta palabra que utilizan aquí la describen así. Aquella capa que queda sobre la leche cuando ésta se enfría luego de ser calentada. Es decir, la nata. No, creo que no tenían palabra para nata, así que describieron así. ¿Ya? Algunos decían también la cuajada, la cuajada, ¿no es cierto? Es decir, es que como eso que, digamos, es como el producto medio entre el paso de leche a queso, ¿no es cierto? Y la mantequilla que precisamente es aquel producto que sale de batir muy fuerte y constantemente, creo que la leche, si no estoy mal, así, si no estoy mal, se logra la mantequilla. En todo caso, es un producto derivado de la leche de la vaca. Y luego dice, y leche o grasa, y recordemos que por eso le he puesto con slash, porque la palabra, digamos, aquí las tres letras, ¿no es cierto? Que se pueden pronunciar tanto como leche o como grasa. Si digo halaf, digo leche, si digo helef, es grasa. De tal manera que lo he puesto con las dos porque cuadran, porque cuadran con cualquiera de las dos. O sea, no hay como que digamos, algo que me diga en el contexto que se refiere a la leche o a la grasa, porque en todo caso estaban hablando de abundancia, así que por eso lo he puesto así para ampliar el concepto. Dice, leche o grasa del rebaño, es decir, de las ovejas y de los chivos, ¿no? Dice, con leche o grasa de corderos y carneros, hijos de Basán, ¿ya? Y por eso le he puesto entre paréntesis, de los, porque no aparece en el texto, eso es como para darle un poco sentido, ¿no es cierto? Y aquí dice, hijos de Basán. ¿Y por qué decían esto, hijos de Basán? Y nosotros sabemos que Basán era la tierra del rey de Og, de este rey de los Refaim y todo lo demás, pero no tenía nada que ver sino una cuestión simplemente una mención geográfica al parecer, ya que, por ejemplo, Rashi comenta que se refiere a la zona de Bashan, ya que los animales de ese sector eran muy gordos, ¿ya? Es como nosotros decir, yo qué sé, como por decir algo así como van a comer no sé, de los maíces de la provincia de Bolívar, por decir aquí en Ecuador, ¿no? O sea, se sabe que son los mejores, algo así, pero no necesariamente porque tengan que ver con algo de ahí, sino por cómo son. Es una cuestión más cualitativa, ¿no? O sea, ¿cómo son los de Bazán? Ah, son los mejores, son los más gordos. Pues a eso se refiere. Dice, y reservas, con grasa de riñones de trigo. Así dice literalmente, grasa de riñones de trigo. Y hay una pregunta, ¿el trigo tiene riñones? Pues no, obvio que no. Obvio que el trigo no tiene riñones. Pero decían, ¿no? Esto es una forma, eso es una referencia a, como decir, una forma poética de la grasa, o sea, de lo grande que van a estar las espigas de trigo, que es como que si van a aparecer riñones, riñones con grasa, es decir, muy abundantes, muy prósperos, ¿no? Eso es lo que dice, grasa de riñones de trigo y sangre de uva, así dice literalmente, y sangre de uva beberá vino, ¿sí? Es decir, sangre de uva, esto significa el mejor vino posible, o sea, el vino de primera calidad, ¿sí? Beberá vino. Y aquí un pequeño comentario al respecto. Y dicen, por ejemplo, decía Rashi, decía, esto ya pasó. Decía, esto ya pasó.
y me llamó la atención con qué lo relacionaba. Si lo ponemos a esto, por ejemplo, como la primera línea, como la parte A, la segunda como la parte B, la tercera como la parte C y la cuarta como con la parte D, se van a relacionar la parte A con la parte C y la parte B con la parte D. Es decir, la primera con la tercera y la segunda con la cuarta. ¿Ya? Y lo que decía Rashi es esto. Dice, la primera parte se refiere a los días de Salomón. Y eso está en Primera de Reyes 4:22 al 23, que dice que Salomón tenía un montón de animales a su disposición. ¿Sí? Básicamente eso. Que tenía un montón de toros y además de muchos animales. Tenía un montón de animales. Ustedes pueden revisarlo ahí. Dice, la segunda parte se refiere al tiempo de las 10 tribus, como dicen en Amós 6:4, que igual dice que comían grasa de corderos y todo lo demás. Y dice, la tercera parte, otra vez, a los días de Salomón, en el mismo versículo, y dice, y la cuarta parte, a los días de las 10 tribus, en Amós 6:6, que también dice, bebían vino y todo lo demás. Lo que quiero decir es que me llamó la atención esto de Rashi, porque precisamente este tiempo como de esplendor económico, si podríamos decirlo así, ¿no es cierto?, antecede a lo que dice engordará Yeshurun. Es decir, esta parte, y precisamente pasó así, justo antes de que venga el declive, la división del reino y todo lo demás, y la cautividad de las 10 tribus, hubo un periodo digamos, de superávit económico. Es decir, el anticipo de que algo va a ir mal puede ser un superávit económico, ¿no es cierto? O sea, acuérdense de los tiempos de Salomón, que la plata era menospreciada, ¿no es cierto? Pues vino el declive, e igualmente en los tiempos de las 10 tribus que se daban lujos y todo lo demás, después vino la cautividad. Es decir, esto otra vez nos llama la atención y es un eco de lo que después también se le dirá a la iglesia de la Odisea, que se le dice, no, tú dices yo soy rico, pues me he enriquecido, pero yo te digo que eres un pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mi compres oro, porque de otra manera, dice, no, engordará Yeshurun, engordará Yeshurun. Y Yeshurun, en algunas versiones, en otros textos, ponen Jacob, el mismo que apareció arriba. Pero aquí dice Yeshurun. Y Yeshurun tiene muchas aplicaciones, pero la que más nos ilustra en este tiempo y para no hacernos mucho lío, Yeshurun se lo suele utilizar probablemente que venga de la palabra Yashar, en hebreo, que significa el recto en un sentido moral, o sea, el íntegro, el que no se tuerce, el recto. Y Yeshurun sería como decir, como el muy recto o algo por el estilo, como un sustantivado de eso, ¿no? Entonces significa eso, el Yeshurun, engordará el recto, el Yashar, ¿no es cierto? Y dice, y coseará. Dice literalmente, cosear significa dar coces, ¿no? Es decir, lo que hace el caballo o las bestias cuadrúpedas de cuando están en alguna situación de estrés puede ser y patean hacia atrás. Es lo mismo que le dijo el Señor al apóstol Pablo, ¿no? Pablo, dura cosa te es dar coces, patadas hacia atrás contra el aguijón. Es ese sentido, ¿no? Es decir, pero engordará Yeshurun y coseará. Es decir, se pondrá rebelde. Se pondrá rebelde, ya no querrá avanzar, coseará, dirá, ¿por qué? ¿Y por qué? Pero si estoy gordo, o sea, estoy gordo, estoy bien, estoy lleno, ¿por qué te tengo que obedecer? ¿Sí? Dice, él engordó, él engrosó, se hizo cubierta. Y es tres formas que lo dice, que digamos, por lenguaje, digamos, por economía del lenguaje, por ahorro del lenguaje, se hubiera ahorrado esta línea diciendo se engordó. Pero no, lo dice, él engordó, o sea, se llenó de grasa, digamos, se ensanchó, luego se engrosó, es decir, se hizo más grueso, se hizo más grueso, se hizo cubierto, es decir, no solo con eso se hizo más, o sea, se acumuló más cosas. Y dice, y en otras palabras, ¿a qué nos estamos refiriendo? Lo que dice la siguiente línea. Es decir, rechazó al Señor, a Eloha. Él le hizo, ¿sí? Y aquí me llama la atención porque esta palabra Eloha es la primera vez que aparece en todo el Pentateuco. Eloha, Eloha. Y esta palabra Eloha no es Elohim, ¿no? No es él, es una palabra propia que esta sí debería ser la que se traduzca como Dios. Esta sí es la palabra que se refiere a la deidad en su sentido pleno. O sea, si queremos decir Dios, pensemos en Eloah, mientras que Elohim no es necesariamente Dios o la deidad,
sino es otra cosa, es un atributo del amor manifiesto, es otras cosas, pero si nosotros queremos buscar una palabra en hebreo que signifique o represente la deidad en su plenitud, aquí la tenemos. Aquí está, esa es Eloha, 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 ¿sí? Esa es la deidad. Si queremos decir Dios, es esto, Dios con D mayúscula y todo lo que ustedes quieran. Eso es, Eloha, ¿sí? Y aquí lo que dice es rechazó a Eloha, es decir, a la deidad. Y aquí el verbo o la palabra es natash, que significa empujar, golpear. Por implicación, abandonar. Como que si dijera, déjame, déjame. O sea, como que lo rechazó, pero así como con un poco de violencia. Entonces, imagínense, ese es el ego precisamente porque Yeshurun se engordó. Y entonces, como se ve gordo, se ve eh, con lo necesario, etcétera, se ve gordo, se ve cubierto, dice, pues déjame, Dios, yo para qué quiero. Pero resulta que Eloah, él es el que le hizo. Dice, pero él, es decir, Yeshurun, menospreció a la roca de su salvación. Y la roca de su salvación, entiéndase, Mashiach. Es Mashiach. La roca de su salvación es Mashiach. Y podemos decirle con nombre y apellido, ¿no? La roca de su salvación es Yehoshua HaMashiach. Porque si yo le digo a un judío, la roca de su salvación, Tzur Yishenu, es Mashiach, me va a decir, amén, sí. Pero si le digo, la roca de su salvación es Yehoshua HaMashiach, me va a decir de todo. Entonces, aquí hay que decirle con nombre y apellido. La roca de nuestra salvación es Yehoshua HaMashiach. Amén. ¿De acuerdo? Entonces dice, este Yeshurun, el gordo, ¿no es cierto? Se menospreció, le subestimó y dijo, no, o sea, ¿para qué Dios? ¿De acuerdo? Dice, le causarán celos con extraños. Así dice literalmente. Siempre se ha entendido con dioses extraños. Con Elohim que no son dioses extraños, con dioses extraños. O sea, ya se sabe y es tanta la cuestión que ni siquiera hay que mencionarles, como decir, ¿no? O sea, son extraños. Con estos extraños me van a causar a celos. Dice, con abominaciones harán provocación. Y estas abominaciones, algunos piensan que se refiere a los ídolos, que son abominaciones, o incluso que se refiere aquí, dice Toebot, ¿no? Las Toeba en singular Toebot, que se refiere a todas las inmoralidades sexuales que menciona en Levítico 18. Es decir, con todas esas cosas y obviamente todas esas abominaciones sexuales, si se quiere, abominaciones de inmoralidades sexuales, estaban relacionados mucho a los cultos paganos. En todo caso, pues lo que está diciendo aquí el Señor es como que ustedes van a pensar que me causan celos porque Dios no es, digamos, no es, o sea, esta persona que reacciona así como que, me estás engañando, ¿no? No, sino que es como que, acuérdense que todo esto es testimonio contra nosotros, de tal manera que nos está diciendo, ustedes van a pensar que me van a causar celos con extraños, o sea, con cosas que ni siquiera son Dios, ya va a decir más abajo. Dice, sacrificarán para los Shedim, ¿sí? Y ahí traducen a los demonios, ¿sí? Shedim, usualmente traducido y entendido como los demonios, es decir, las potestades y todo eso. Sacrificarán para los Shedim, entiéndase los ídolos, todo eso. Una vez más, la Torah nos corrobora lo que dijo también el apóstol Pablo, porque lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. ¿Ya? No es a Diana de los Efesios, no es a la Virgencita de fulanito, no, sino que detrás de eso hay un Shedim, hay un demonio, hay un ángel caído en una potestad, ¿sí? Entonces, a eso lo sacrifican. Dice, y aquí es como un solo adjetivo, no Eloah, es decir, un Shedim que no es Eloah, un Shedim no Eloah, no deidad, ¿sí? Dice, Elohim, o sea, dioses deidades, ¿no es cierto? No conocidos de ellos, nuevos, venidos de cerca. Es decir, aparecidos recientemente. E incluso dicen, decía un comentario de Rashi, decía, estos ídolos que ustedes van a ver, dice, van a ser tan recientes, tan nuevos, tan novedosos, que si un pagano les veía, va a decir, estos son los ídolos judíos. O sea, los va a identificar con ellos, no de otro lado. O sea, decía interesante eso. O sea, van a ser tan nuevos, tan de repente, que otros que van a verlo, paganos que van a verlo, van a decir, estos son ídolos judíos. Así lo decía ellos. Dice, no son temidos de sus padres de ustedes. Y literalmente este temidos está relacionado con la palabra pelo, en el sentido de que los pelos se les va a levantar. ¿Sí? O sea, como cuando en las caricaturas nos representan el susto, que alguien se asustó, lo hacen que se le ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces, en ese sentido es. Dice el 18, la roca, así dice, paridora tuya, ¿sí? La roca paridora tuya, es decir, la que te dio a luz, ¿no? ¿Verdad? Dice, desmemoriaste y olvidaste a él, a la potestad, al poderoso, que te tuvo contracciones.
Y así dice literalmente. En otra forma se puede decir el que te pujó, o sea, el que te tuvo dolores de parto. Y aquí todos se asombraban de que se le asemeje al Señor como una mujer dando a luz, en el sentido de que él mismo lo cargó en el vientre y él mismo lo dio a luz, lo parió, como dice. Entonces, es bien interesante todo eso. ¿Sí? Dice, acá, literalmente contraerse. ¿Ok? Entonces, dice esto. Y esto precisamente está en una referencia en Isaías 51:1, si ustedes lo pueden leer ahí en sus casas. Dice, en todo este capítulo, sí, bueno, eso ya les he dicho de la palabra Sela, ok. Sí, en Isaías 51:1 precisamente vemos que la roca de la que fuimos cortados, se dice la tzur de la que fuimos cortados. Eso básicamente dice. Entonces es una forma de decirlo. Nosotros salimos de la tzur, ¿sí? Pero se olvidaron de esto. Dice el 19, y verá Hashem y desdeñará a partir de la vejación de sus hijos y hijas. Es decir, va a decir como estos ya se me fueron y ahora ya sé lo que les va a pasar. Y dice el 20, y dirá, dejaré esconder mi rostro de ellos. Dice, veré qué es su posteridad. Y aquí es como que si hubiera un porqué que está sobreentendido, lo voy a poner así como que entre comillas, ¿ya? Dice, dejaré esconder mi rostro de ellos porque ya he visto que es su posteridad. Es decir, yo ya sé lo que les viene mejor, me hago a un lado. Mejor aparto mi mirada porque ya sé qué es lo que les va a venir, ¿ya? Porque si de pronto lo vemos así, es como que dice, dejaré esconder mi rostro de ellos y veré qué les pasa, como que si Dios no supiera qué va a pasar. No, es al revés, porque Dios ya sabe qué va a pasar, es que aparta su rostro, porque, digamos, es como hasta una forma de decir de tolerancia, no como de misericordia y todo lo demás. Dice, porque generación trastornada, ¿sí? En algunos lados también puede decir opositora, ¿no es cierto? Dice, son ellos, hijos de no enseñanza en ellos. Y esto es hermosísimo. Dice, porque generación trastornada. Y esta es la misma palabra que utiliza para retratar el escenario en que el Señor trastornó o dio la vuelta, la maldición o la deshonra que quería hacer Balaam o Bilam hacia Israel. Ahí dice, tú los trastornaste, es decir, lo convertiste de algo malo a algo bueno. ¿Ya? Esa es la misma palabra que aparece aquí. Y precisamente por eso el comentario dice, ¿por qué dice que es una generación trastornadora? ¿Ya? U opositora. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere hacerles del bien, ellos tornan ese bien en mal. Es decir, Dios da abundancia y todo, y lo que ellos en lugar de dar gracias al Señor, tornan esa abundancia, ese bien, en mal para ellos. Entonces, por eso es una generación trastornadora, que cambia lo bueno de Dios en malo, ¿sí? Y viceversa. Lo malo que dice Dios lo trastornan en bueno. Por eso dice, son generación trastornadora, ¿sí? Dice, hijos de lo emun bam, así dice en hebreo, lo emun bam. Y la palabra que aquí aparece no es emuná, no es fidelidad, como he dicho más arriba, emuná, aquí dice emun. Y emun es enseñanza. Es la raíz, de hecho, de donde proceden las palabras hebreas para fidelidad y verdad. Es decir, emuná y emet, ¿no es cierto? Rashi dice, mi enseñanza, mi entrenamiento no es evidente en ellos porque les he mostrado el buen camino y ellos se han desviado de él. ¿Sí? Y una vez más, la palabra fidelidad en hebreo en su raíz está relacionado con la enseñanza, con el entrenamiento, es decir, aquello de lo cual el Señor nos ha mostrado una forma de cómo se hace y en torno a eso no nos salimos. Por eso se dice fidelidad, es decir, aquella cosa que no cambia respecto de la educación que he recibido, eso más bien educación, no, educación, ¿sí? En ellos. Es decir, no hay, digamos, no serían ni mal educados, es que no han sido ni siquiera educados estas personas. No hay emun en ellos, no hay fidelidad, no hay verdad. No tienen enseñanza, no tienen educación, no tienen, por decirlo así, no tienen un patrón de la divinidad que seguir. La educación del Señor no ha sido puesta en ellos. Si volvemos al primer capítulo, ellos no han retenido la palabra, no han retenido la lluvia, el rocío y todo aquello. Dice el 21. Ellos me encelaron con no él, no el Papá Noel, sino con aquello que no es él, ¿no? Con no él, o sea, un no potestad. Ellos me encelaron con un no él, ¿ok? Dice, me provocaron con los corruptibles de ellos, corruptibles. Con los corruptibles, ahí aparece la palabra Hebel, ¿no es cierto? Que es lo que dice en Cantar de los Cantares, que suelen traducir vanidad de vanidades,
pero ahí dice corruptible de corruptibles, o sea, cosa que perece, perecedero de perecedero. Me provocaron con los corruptibles de ellos. Dice, por lo tanto, yo les encelaré, yo les causaré a celos con no pueblo, con aquello que no es pueblo, es decir, nosotros. Dice, con un gentil inconsciente les causaré provocación, ¿sí? Y esto precisamente es lo que está pasando ahora. Yo creo que el Señor nos ha puesto a nosotros que qué tenemos que ver con un judío llamado Yehoshua, que vivió hace 2000 años. ¿Qué tengo yo un ecuatoriano aquí que debería estar sirviendo al sol? Que debería estar sirviendo a la luna, a la Pachamama y otras cosas? ¿Qué tengo yo que estar estudiando la Torah en un día de Shabbat? ¿Se dan cuenta? Digamos, étnicamente hablando, nosotros no somos pueblo y precisamente nos ha puesto como ese testimonio contra ellos. Así que de una u otra manera nosotros también nos hemos convertido y el Señor nos ha convertido en ese testimonio contra ellos, de que ellos siendo los que tenían todas estas perlas para el mundo, pues ahora aquellos que no somos pueblo, entre comillas, las estamos proclamando. Ya, esto es algo que lo estamos viviendo nosotros aquí. Dice, porque fuego fue inflamado, perdón, porque fuego que ha sido inflamado, perdón, fuego que fue inflamado hay en mi nariz, o sea, que fue encendido, que fue, digamos, sí, encendido o prendido, hay en mi nariz, e inflamará, ¿no es cierto?, hasta el Sheol debajo, y Sheol sabemos que es el sepulcro, ¿no? Es decir, cuando el Señor vea todo eso que hicieron los antiguos, los que pecaron, pues hasta las sepulturas va a ir consumiendo. Y de hecho es lo que pasó, por ejemplo. Eh, todo lo que conocemos hoy de Israel, de la tierra de Israel y todo aquello, se van encontrando todavía que demolieron todo. O sea, no quedó nada de todo eso. Y más bien las cosas que se van encontrando de sepulturas y cosas por el estilo son aquellas, por ejemplo, de la comunidad de Qumran, pero era porque allá casi que nunca llegó la conquista, ¿no? Entonces, como que complicado, o sea, es decir, el Señor ni siquiera va a dejar las tumbas en pie. Dice, y comerá la tierra y su producción. Y aquí me llamó mucho la atención, algo que nos ayuda a entender el libro de Apocalipsis. Dice, y abrazará las bases de los montes. Y aquí cuando dice la tierra y su producción, y abrazará las bases de los montes, los comentaristas estuvieron de acuerdo. Aquí la tierra es la tierra de Israel, la producción es la producción de la tierra de Israel, y las bases de los montes son las bases de los montes de la tierra de Israel. ¿Ya? Es decir, que cuando la palabra, aquí está utilizando la palabra, únicamente esta frase, la tierra, se refiere por defecto a la tierra de Israel, a la terrenal. De tal manera que esto nos da luz y muchísima luz para entender el libro de Apocalipsis. Porque en el libro de Apocalipsis dice, y vi salir un monstruo de la tierra. ¿Cuál tierra? La generalidad de la cristiandad ha imaginado la Tierra como el planeta Tierra, la totalidad del mundo, y ahí dicen, no, las Naciones Unidas, que no sé qué, que no sé cuánto, y no tiene nada que ver por ahí. La Tierra siempre es entendido, y no hace falta poner la Tierra de Israel, se sobreentiende. Estamos hablando entre personas que sabemos del lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, cuando en Apocalipsis dice la Tierra se va a estar refiriendo siempre, la mayoría de las veces, por no decir todas las veces, a la tierra de Israel. Es decir, que cuando leamos que dice, y cayó sobre la tierra un meteorito, ¿sobre cuál tierra? O por ejemplo, no sé si diga así, no me acuerdo muy bien. Cayó sobre tal cosa, o se levantará, y eso sí lo recuerdo diciendo, y salió, vi salir un monstruo de la tierra. Entonces todos dicen, ah, claro, es del anticristo, que no sé qué, que la ONU, que no sé qué, que la Unión Europea, que ahorita está. No, no, no. Eso es un monstruo, una cosa que va a salir de la tierra de Israel, de la tierra, la tierra. Y esto lo dice, no lo decimos nosotros, lo dicen personas sabedoras, conocedoras del idioma hebreo. Y miren, ¿no es cierto? Dice, desde estos pasajes he entendido que cuando se dice la tierra, es una referencia no a otra, sino específicamente a la Eretz Israel, es decir, la tierra de Israel. ¿Sí? Eso lo dice Rashi e Ibn Ezra. ¿De acuerdo? Eso lo dicen ellos, no lo digo yo. Es decir, y lo interesante es que esto da luz para entender también la palabra, ¿no? Especialmente Apocalipsis, como decía, ahora que estamos también estudiándolo. Dice, dejaré que se añada sobre él males, mis flechas terminaré contra ellos. Y esto, que parecería algo malo, me llamó la atención algo que lo vieron y dice, dejaré que se añada sobre él males y mis flechas terminaré contra ellos. Y esto decían, las flechas está entendido que es un sinónimo de juicio que va a ser contra el pueblo, que Dios va a hacer contra el pueblo, pero dice que va a terminar las flechas.
Es decir, hay un presupuesto de flechas, pero que se van a acabar. Es decir, que esto significa que el castigo tiene un fin, que las flechas se van a acabar, pero que el pueblo no se va a acabar. Es decir, Dios se va a guardar un remanente. Eso es bonito, me pareció mucho, porque eso es algo hermoso del lenguaje hebreo, que cuando dice algo, ¿no es cierto? También nos está diciendo lo contrario a lo que dice ahí. Es decir, mis flechas terminaré contra ellos. Es decir, que el pueblo no se va a terminar. O sea, es decir, que si algo se va a terminar, significa que algo no se va a terminar. Si aquí las flechas son las que se terminan, el que no se va a terminar es el pueblo, ¿sí? Eso me pareció muy bonito. Dice, chupados de hambre, ¿no? Y esto es como cuando ustedes han visto que alguien por alguna condición, alguna circunstancia, deja de comer, entra en alguna cosa y pues la carita se le chupa, exacto, se le chupa, entonces eso dice chupados de hambre, así como que succionados de hambre, dice devorados de flamas, ¿no es cierto? Y peste amarga. Y esto devorados de flamas, literalmente, bueno, en realidad significa algo como que calor y todo lo demás, pues había diversas opiniones al respecto, qué significaba todo esto, y lo que normalmente decían, por ejemplo, algunos sugería, por ejemplo, que las flamas y es más, primero, aquí la palabra devorados el verbo lejem, es la palabra lejem, que es pan, ¿no es cierto? Pero hecho verbo, es decir, como comer como a pan. Por eso dice devorados. Y devorados de flamas, y como ahí estaba la palabra pan, alguien dijo, no, se refiere a estas flamas, son los buitres. ¿Y por qué con el calor? Porque los buitres aparecen cuando hay calor y hay alguna cosa que devorar y se pudre. Y además decían, cuando agitan las alas y mueven su cola, esa cola y todo lo que se levantan van haciendo como que sus ondas hacen calor, decían así. Entonces son los buitres. Y una cosa un poco ahí como que para mencionarlo, algunos decían que esto se refiere como a demonios, ¿no? Como que, o sea, serán entregados a los demonios que les consuman. Igualmente esta peste amarga, alguno decía que este nombre aquí era un nombre propio de un demonio. La pregunta es cómo lo llegó a saber. No, no se sabe, tampoco quiero saberlo. Pero el tema es que viene como un castigo muy fuerte, ¿no? Dice, y diente de bestias enviaré contra ellos. Y lo que nosotros nos imaginaríamos aquí, diente de bestias, nos imaginamos como leones, osos, algún animal de la región, pero lo interesante es que aquí dicen, el comentario me llamó la atención porque decían no solo animales salvajes, sino incluso domésticos, como ser atacados por las vacas o las ovejas. Y contaban un caso en que sí, un tiempo hubo un hambre tan grande que una oveja atacó a una persona. Pasó. Entonces, es como que aún imagínense que nuestras mascotas se nos rebelen, ¿no? Algo así sería, imagínense, o sea, algo un caos, una cuestión muy grave. Ya, dice, con toxina de lo que se arrastra del polvo. Y ahí de pronto ponen con serpientes, pero literalmente ahí dice aquello que se arrastra, lo que se arrastra, ¿sí? No dice serpiente, no dice nada, dice lo que se arrastra y que tenga veneno. Entonces ahí decían, ¿qué es algo que se arrastra y que tiene veneno? Pues las serpientes. Por eso lo tradujeron y lo interpretaron como serpientes. No obstante, también pueden ser escorpiones que se arrastran en el polvo, pero también puede ser una referencia a orugas o gusanos venenosos, ¿no? O sea, cualquier tipo de estas cosas. En todo caso, es una suerte o un lenguaje que habla de un castigo, es decir, que aún donde esperamos que solo haya polvo, ahí va a alcanzar algo. Eso es lo que pretende decir aquí. Dice, desde fuera desolará espada y por dentro pánico, tanto un joven como una virgen, el lactante como el varón cano. Y dice, esto fue interesante, desde fuera desolará la espada y por dentro el pánico. Y claro, esto se puede entender en términos planos, o sea, no se necesitaría mayor explicación. Obviamente se puede entender incluso dentro del contexto de un asedio, por ejemplo, de una ciudad amurallada. Afuera hay guerra, si salgo me cae la espada y por dentro tengo el miedo y el medio me carcome. Pero lo interesante es que también decían esto. ¿Por qué dice que por fuera desolará la espada y por dentro el pánico? Y decía, esto es como una retribución de los pecados, es decir, de los pecados que fueron hechos en público y de los pecados que fueron hechos dentro, porque la palabra dentro se dice bayit, igual que casa, ¿sí? Entonces por eso algunos traducen aquí, afuera desolará la espada y en las casas del pánico, pero también es dentro, y si lo leemos también como casa, no hay problema. Pero, digamos, me llamó la atención esto, es decir, es una referencia, una vez más, a que incluso los pecados que fueron hechos en público afuera,
pues van a tener su retribución lo mismo que los pecados que fueron hechos en secreto, dentro de una casa, dentro, ¿ok? Y pues lo que dice también es tanto un joven como una virgen, el lactante como el varón cano, es decir, nadie se salva, ¿sí? Yo dije, es como una, es como una cuestión retórica aquí, ¿no? Que el Señor dice, yo diré, me dije a mí mismo, yo diré, les fragmentaré, es decir, les dividiré, ¿cierto? Haré cesar del hombre el recuerdo de ellos, ¿sí? Dice, de no haber considerado la provocación del enemigo, para que no se envanezca su angustiador, no sea que digan, nuestra mano elevada y no Hashem operó esto. Es decir, aún en el evento en el que un enemigo vaya a, digamos, a sobreponerse o a vencer al pueblo, digamos, aún en ese caso el enemigo tenía que reconocer que el Señor hizo las cosas. ¿Sí? Aún eso, imagínense. ¿Sí? Dice, porque un gentil perecido antes de tiempo de consejos son ellos, y no hay en ellos de entendimiento. Si fueran sabios pensantes de esto, entendidos de su posteridad, ¿cómo perseguiría uno a 1000 y dos harán huir a 10,000, si no es porque la roca de ellos los vendió y el Señor les hizo encerrar a ellos? ¿Sí? Y todo esto precisamente es como una, digamos, una exhortación, una, ¿qué se puede decir? Una reflexión, por decirlo así, de que las personas se den cuenta en ese momento, en ese tiempo de angustia, a qué punto llegaron, ¿no? A qué punto llegaron. A qué punto llegaron, porque es que no son sabios, no son pensantes, así dice, ¿no? Joseph, no son pensantes de esto, no son entendidos en su posteridad, o sea, llegaron allá y ni siquiera se preguntan cómo llegué aquí, nada, o sea, como animalitos, ¿no? Y este versículo 29 y 30 tiene una conexión. Se puede entender sin la exclamación también y decir, si fueran sabios pensantes de esto y entendidos de su posteridad, entenderían cómo perseguiría uno a 1000 y dos harían huir a 10,000, ¿sí? E incluso esto, si ustedes lo ven, es bien ambiguo. Estos tres versículos son ambiguos, porque por ejemplo dice, un gentil perecido antes de tiempo son ellos quiénes, ellos del pueblo o ellos del enemigo. Y si lo vemos así, tiene sentido en cualquiera de los dos lados, ¿sí? Entonces, puede referirse a las dos cosas. Porque si lo leo, por ejemplo, que el gentil sin consejos desde el enemigo tiene sentido y que no hay en ellos de entendimiento, pues claro. Dice, si ellos fueran sabios pensantes de esto, entendido su posteridad, y dice, ¿cómo perseguiría uno a 1000? Y ahí decían, un enemigo a 1000 israelitas, decían, y dos enemigos harán huir a 10,000 israelitas. Es porque la roca de ellos los vendió. ¿Sí? Y el Señor mismo les hizo encerrar a ellos, es decir, Dios mismo les vendió al pueblo de Israel a los enemigos, por decir algo así. Entonces, son versículos ambiguos que se pueden entender preguntándose quiénes son ellos, ellos del pueblo o ellos del enemigo. ¿Sí? Y cualquiera de las dos tiene su cierta lógica. Dice el 31, porque no es como nuestra roca, la roca de ellos, y nuestros enemigos entran a juicio. ¿Sí? Y esto es un verso que es un poco, digamos, complicado, ¿ya? Lo primero se entiende, podemos decirlo como en forma de seguridad, ¿no? Como que el pueblo diría, nuestra roca no es la roca de ellos, y eso es obvio. Mashiach no es diferente, no es igual, perdón, Mashiach no es igual a ninguno de los que se puede decir roca de ellos. Y los enemigos, ahí dicen, ¿no? Lo juzgan o entran a juicio. Ahí aparece la palabra palal, ¿no? Palal, que es entrar a juicio, donde viene la palabra tefila, ¿no? Tefila, etcétera, que traducen oración, que hemos ya visto que se refiere a entrar en juicio. Y lo que está diciendo aquí es que precisamente estos enemigos van a dar testimonio en un juicio de que la roca nuestra no es como la de ellos, pero una vez más, también se preguntaron esto, que esto también forma parte de la ambigüedad de acá. Y decían, miren, por cuanto no hay la roca nuestra con nosotros, por lo tanto ellos van a juzgarnos. O sea, los gentiles van a establecer su sistema de juicio sobre los del pueblo de Israel. Y tiene cierto sentido, porque aún es como añadido, o sea, eso no aparece en la Biblia, ¿no? Ahí simplemente diría, y nuestros enemigos entran a juicio, o nuestros enemigos juzgan. Claro, entonces parecería que tiene sentido, cualquiera de las dos cosas.
¿sí? Es como que precisamente se da una cierta ambigüedad. Dice el 32, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, ¿no es cierto? Perdón, ya me acordé. Pero decían también a la vez, eso no tiene tanto sentido porque entonces el siguiente verso ya no tiene sentido. No, lo que aquí estamos diciendo es que se retoma el primer sentido que hemos dicho, es decir, nuestra roca, es decir, nosotros, la de Israel, no es la roca de ellos, y nuestros enemigos van a entrar al juicio, es decir, van a dar testimonio de que nuestra roca no es como la de ellos, porque ahí sí tiene sentido. O sea, solo les quería mostrar que se presta el idioma a ambigüedades, ¿no? Entonces dice el 32, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, ¿cierto? Es decir, de los campos de Gomorra, Amora se dice en hebreo, dice, las uvas de ellos son uvas de veneno, sus racimos amargos para ellos. Toxina de cocodrilos es del vino de ellos, taninín, dice allí, y veneno de cobras brutal, o sea, fuerte. Dice, el sentido es anuncio de una nación que será cruel y les castigará. Eso es lo que está diciendo todo esto. Lo que está diciendo es que por abandonar al Señor va a venir un enemigo que les va a dar la vida de Sodoma, que les va a hacer, digamos, participar de la toxina de sus cocodrilos y, y el veneno de cobras, que es brutal, que es cruel, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Luego dice el 34, ¿no está él acopiado parado conmigo, sellado en mis almacenamientos? Y aquí se refieren qué cosa está acopiada, qué cosa está sellada en los almacenamientos. Y lo que decían es precisamente la toxina de los cocodrilos, el veneno de las cobras. Es decir, como que Dios, a pesar de que el pueblo mismo, digamos, se ha causado todos estos males, pero en el remanente que habrá sobre todos ellos, el Señor guarda la memoria de todos los males que el enemigo hizo sobre su pueblo, ¿sí? Porque como está escrito, Dios se guarda un remanente, ¿sí? Entonces, sobre el remanente o respecto del remanente es que el Señor está guardando todas estas, digamos, estas cosas que el enemigo ha hecho sobre el pueblo, ¿sí? Dice, para mí es la venganza y completaré el pago, ¿sí? Para mí es la venganza. Y este versículo precisamente ha sido citado varias veces en el Nuevo Testamento y lo traducen así, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago o yo pagaré. Lo traducen así, para mí es la venganza y completaré el pago. Al tiempo tambalearán los pies de ellos. ¿A cuál tiempo? Al tiempo de la venganza. Porque cercano está el día de su quebrantamiento, es decir, fijo, acuérdense, lo cercano es fijo, inamovible, determinado, está el día de su quebrantamiento. Y se habrá hecho apresuramiento las cosas inminentes para ellas. Y lo que aquí se comentaba precisamente es que el día está fijado, es decir, el Señor las va a traer sobre ellos cuando las tenga que traer, ¿sí? No tarde, no antes. Cuando sentencie Hashem a su pueblo, sobre sus siervos se consolarán. Cuando él vea que se agotó la mano, es decir, el poder, y nada haya retenido ni abandonado. Él dirá, ¿dónde están los de Elohim de ustedes? La roca en que se refugiaban, que la grasa de los sacrificios de ellos comían, bebían vino de sus libaciones. Levántense y ayúdenles a ustedes, sean sobre ustedes de escondedero. Es como un regaño que el Señor hace, ¿no? ¿Dónde están? Ustedes me abandonaron por otros dioses, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ellos no pueden. Que se levanten y les ayuden a ver si es que pueden. Y esta declaración es hermosísima que hace el Señor. Vean, miren, ahora, ¿sí? Miren hoy, como decir, miren en este tiempo, miren ahora, porque yo soy Él, el artículo tercera persona del singular, ¿no? Yo soy aquel, podemos decir, yo soy aquel. Y no hay Elohim parado conmigo. Así dice literalmente, dice, Be'ein Elohim y Madi. Be'ein Elohim y Madi. Y Madi dice, significa parado conmigo. Y este parado conmigo se puede entender de dos maneras. Una, como que Dios está aquí y no hay otro que esté a la misma altura, es decir, semejante a Él. O también es que Dios está aquí y no hay ninguno que se pare enfrente, que le haga como el reto, ¿no? O sea, Dios es solo, nadie está a su igual y nadie osa enfrentarlo. Y eso es interesantísimo. Yo soy aquel, yo soy él. Y no hay Elohim parado conmigo. No hay quien le iguale. ¿Ok? Dice, yo haré morir y yo haré vivir. Y esto me encantó. Porque aquí dicen, de aquí, de este versículo, es de donde se origina lo que se podría llamar, por darle un nombre, la doctrina de la resurrección. ¿Por qué?
porque primero ha dicho yo haré morir y después ha dicho yo haré vivir. Es decir, ¿cómo puede alguien dar vida después de morir? Obviamente esto se refiere a la resurrección. Es decir, lo que diría el Señor Yehoshua, ¿no? Tu hermano no está muerto, él va a resucitar. Señor, yo sé que resucitará para el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección, es decir, la vida eterna. Él es el que da la vida. Aquí podemos ver, incluso esto no lo digo yo, esto también, aparte de que se puede entender esto de la Biblia, pero esto también lo dicen los comentaristas, precisamente, no recuerdo si fue Rashi o Ibn Ezra, pero lo dicen ellos también. De aquí sacamos de aquí se extrae lo que se conoce como la doctrina de la resurrección. Un propio judío imaginándose, y imaginen, habla de la resurrección, ¿sí? Dice, yo estaré haciendo herida y yo sanaré, ¿sí? Lo mismo, lo mismo. Dice, y no hay librador de mi mano. Es decir, si es que Dios ha puesto la muerte o la vida, pues Él es soberano, es lo que quiere decir. Él es soberano, Él es soberano, ¿no? En cuanto a dar vida y a dar muerte, ¿sí? Dice el 40, porque levantaré hacia los cielos mi mano. Y esto es importantísimo, una vez más, y aquí tenemos un argumento bíblico en la Torah para explicar lo que en el Nuevo Testamento se ha explicado o se entiende o podemos entender ahora respecto de los cielos. Dice, porque levantaré hacia los cielos mi mano. Y esto es literatura judía. Y claro que, ahora imagínense, Dios hablando, diciendo, Dios, levantaré hacia los cielos mi mano. Entonces, suena raro. O sea, imaginémonos a Dios levantando las manos hacia el cielo. Es complejo, o sea, es como que raro. Entonces decían aquí, y le he puesto con mayúscula. Es decir, yo levantaré mis manos hacia mí mismo. Es decir, voy a jurar por mí mismo. Es lo que está diciendo. Porque los cielos es una referencia a Dios. Y cuando dice que va a levantar mi mano, es lo que dice, voy a hacer un juramento. ¿Sí? Entonces, y esto se relaciona con lo que dice Hebreos. No teniendo otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Y esto es lo que dice, yo levantaré hacia los cielos. Y los cielos no es el firmamento, ¿no? No es la bóveda celestial. No, los cielos, entiéndase él mismo. ¿Sí? Y esto es precisamente el lenguaje que se entendía o cómo se entendía estos pasajes en la época desde el segundo templo y antes. De acuerdo, así que ahora podemos entender con un versículo, con un pasaje de la Torah, pasajes del Nuevo Testamento, cuando dice, por ejemplo, Jesús se sentó a la diestra en los cielos. Ah, bueno, en los cielos, la diestra, es decir, en los cielos, la diestra es los cielos, lo mismo, es el Dios, etcétera, es el mismo. Entonces, no son dos cosas, ¿no? Como que Dios se sentó a la diestra de Dios en el cielo. No, la diestra es Dios, es los cielos, son tres formas de decir lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos, una referencia a esta forma de pensamiento. Dice, diré y dirá, bueno, él hablando en primera persona, ¿no? Y diré, vivo yo por Olam, ¿sí? Vivo yo por Olam. Y esta era una forma de cómo se juraba en esa época. Es decir, tan cierto como vivo yo va a pasar lo demás. ¿Sí? Y él es el único que puede decir esto, porque él es la vida. Nadie puede jurar como que tan cierto como que vivo, porque yo mañana me puedo morir. No puedo jurar por eso. De tal manera que el único que puede hacer esta promesa es el Señor, porque Él es la vida. ¿Sí? Entonces dice, vivo yo por Olam, por tiempo indefinido, por tiempo escondido, por tiempo que nadie sabe. Dice, cuando afile mi espada relampagueante o mi relampagueante espada, y aquí decían, ¿no? Es decir, la va a afilar tanto que va a parecer que centellea, que centellea, que da luces, que brilla. Dice, y agarre en el mishpat mi mano, y aquí una cosa, es decir, la espada es del mishpat, y eso me pude dar cuenta. La espada es del mishpat. Cuando dice en la Biblia, ¿no? Que la espada aguda que sale de dos filos, sí, es su palabra, sí, pero ¿qué parte de la palabra? El mishpat, el debido proceso. Porque con el debido proceso es que al enemigo le va a poner en su punto. Con el debido proceso. Aquí lo dice, cuando afile mi relampagueante espada, agarre agarre en el mishpat mi mano. Es decir, la espada es del mishpat. ¿Sí? Dice, haré volver la venganza para mis angustiadores y a mis enemigos haré completar el pago. Dice el 42, haré embriagar mis flechas de sangre y mi espada comerá carne, de la carne de perforado, es decir, de decapitado y cautivo, desde la cabeza del líder del enemigo. ¿Sí? Y bueno, y esto igualmente es otra estructura que se puede ver, ¿no? La primera parte con la tercera y la segunda con la cuarta. Es decir, haré embriagar mis espadas de sangre, mis flechas de sangre.
de la sangre del perforado y cautivo, mi espada comerá carne, desde la cabeza del líder del enemigo. ¿Sí? Dice, exclamen gentiles, su pueblo. Y esto precisamente, una vez más, en las traducciones hay un orgullo por la etnia judía, porque lo que usualmente suelen traducir es, oh gentiles, exclamen al pueblo de Dios, ¿no? Oh gentiles, exclamen al pueblo suyo. Algo así, la verdad no me acuerdo cómo dicen la Reina Valera, pero así lo suelen traducir en muchas versiones también. Y no dice eso, dice Harrinu, dice, hagan un ranan, exclamen, que puede ser una exclamación de alegría o de cualquier otra emoción, pero es en general, exclamen gentiles, es decir, su pueblo, ¿sí? Es decir, aquí está diciendo que su pueblo va a estar también conformado de gentiles. El pueblo judío ha entendido que los gentiles van a alabar al pueblo de Dios, y no necesariamente. Lo que aquí más bien se puede ver es que los gentiles forman parte del pueblo, ¿sí? Por eso les decía aquí lo que de pronto, no sé cómo dice nuestra Reina Valera, pero ponen, lo común interpretado el pueblo judío es, oh gentiles, exclamen a su pueblo. No, exclamen gentiles, es decir, su pueblo, ¿sí? Dice, porque la sangre de sus siervos vengará, y la venganza hará volver para sus angustiadores, y reconciliará la Adamá de él, el pueblo de él. Y dice, la venganza hará volver para sus angustiadores, y angustiadores, angustia en hebreo, es la misma raíz de donde sale Mitzrayim, ¿se acuerdan? Egipto, las angustias. Entonces, aquí podemos hacer una alegoría y decir, él y la venganza hará volver para todo el sistema del mundo, para los que causan angustias, para Egipto, para el mundo. Él hará volver para él la venganza para sus angustiadores. Algunos comentaban, aquí los angustiadores son todos los que afligieron al pueblo de Dios, es decir, Egipto, Edom, los babilonios, los asirios, los griegos, los romanos, todos ellos, pero en general nosotros podemos verlo esto en sentido espiritual, hicimos los angustiadores, son las potestades, las huestes de maldad. Contra ellos volverá la venganza. Dice, y reconciliará la Adama, y ahí aparece la palabra kiper, de donde viene precisamente la cita que Dios permitirá que estemos mañana a estas horas ya próximos a celebrar, del día de la reconciliación, de la remoción de la capa que impide la comunión fluida con el Señor. Ahí dice, y reconciliará, ahí aparece la palabra kiper, dice, la dama de él, el pueblo de él. Y aquí se metían en unos debates complicadísimos, gramaticales y todo, porque decían, aquí me falta una baf, como para que diga, y el pueblo de él. Decían, ahí sí tiene sentido. Decía, porque reconciliará la dama de él y el pueblo de él. Me falta una baf, me falta. Entonces, no, ahí no dice ahí no hay que Dios se equivocó ni nada por el estilo. Lo que significa es que el pueblo de él es la dama de él, es decir, la heredad, la que he hablado desde arriba, ¿no? Es lo que él ha dado, lo que él tiene, su porción, ¿sí? Y de otra manera también lo que dice es que mediante el pueblo, o una vez que el pueblo esté reconciliado, entonces la Adamá también estará en función de ese pueblo y de esa reconciliación, ¿sí? Entonces miren ustedes, todo este cántico de Moisés hay que entenderlo y se entiende siempre en función de, como dice el capítulo 31 al final, los postreros días. La posteridad de los días, que son nuestros días, que estamos próximos a vivir todo esto, si Dios no viene antes, ¿no es cierto? De que el Señor haga volver la venganza sobre los angustiadores de su pueblo y reconcilie la dama de él, es decir, el pueblo de él. Finalmente dice, y entró Moisés, o Moshe, y habló las palabras de la canción esta en oídos del pueblo, él y Osea, hijo de Nun. Y aquí decían, ¿por qué aparece aquí la palabra Osea y no ponen Yehoshua? Siendo que ya le cambió Moisés el nombre mucho tiempo antes, ahí aparece Oseas. Creo que nuestras Biblias ni siquiera lo traducen, creo que le ponen Josué mismo. Pero aquí en hebreo aparece Josea. Y aquí decían, es que aquí todavía Josué no había recibido la totalidad de la dirección, si se quiere, de la ordenanza, por lo tanto estaba todavía en calidad de siervo. Estaba todavía en calidad de siervo de Moisés, por lo tanto se presenta con su nombre anterior. Una vez que Moisés muere, todo el pueblo le conoce como Yehoshua. ¿Sí? Dice, y terminó Moshe de hablar todas las palabras de estas, las promesas, entiéndase, ¿no? A todas estas, a todo Israel. Y dijo a ellos,
sitúen sus corazones, ¿no es cierto?, hacia todas las palabras que yo, el día, estoy testificando contra ustedes, las cuales ordenarán a sus hijos para vigilar al hacer todas las palabras de la Torah esta, porque él no es palabra vacía respecto de ustedes. Y en esto también hacía énfasis alguna enseñanza de Eric, de que ahí no dice, no, porque este no es asunto vano o algo por el estilo ponían, pero ahí dice, él no es palabra vacía, él no es asunto vacío, es decir, él es un asunto lleno. Si dice que no es vacío, significa que es lleno. ¿De acuerdo? Es decir, que no es algo que hay que tomarle a la ligera. ¿Sí? Dice, porque Él es la vida de ustedes y en, por o con la palabra esta, ustedes darán prolongar días sobre la Adamá, que ustedes cruzan el Jordán, el Jardín allá para poseerla. Y más que la Adamá física, es la Adamá celestial. Porque en función de esta palabra, es que el Señor nos ha permitido que allá prolonguemos nuestros días y allá sí viviremos con Él para siempre jamás, como se suele decir. Dice el 48. Y habló Hashem a Moshe en el hueso del día este diciendo. Y esta palabra o esta frase en el hueso del día aparece pocas veces en la Biblia. Dice, de pronto nuestros días les ponen en ese mismo día, pero literalmente dice en el hueso del día. Y lo que quiere decir es en ese mismo día, en ese preciso instante. Y aparece, por ejemplo, la primera vez que aparece esta frase de en el hueso del día es cuando Noé entra al arca y cierra la puerta del arca. ¿Por qué decían? Porque si es que no lo hace en el hueso del día, ya se pasaba el tiempo y podían pasar otras cosas. Por ejemplo, si Noé no cerraba la puerta en el hueso de ese día, ¿no es cierto? Todo podía pasar otras cosas, decía, ¿no? Podía ser que la gente digamos, les convenza o les mate o cualquier otra cosa. Y por lo propio decían, si Moisés no iba en ese día allá al monte, ¿no es cierto? Lo que podía pasar es que la gente mismo, el pueblo se hubiera opuesto y le diga, no, Moisés, no te vayas porque vas a morir, no, no te vayas, y le hayan retenido. Entonces, cuando algo pase, y una vez más nos recuerda, ¿no?, lo que dice el Evangelio en Romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, es decir, en el hueso del día, en ese mismo día, ¿sí? Diciendo, sube hacia el monte, el Avarim el monte Nebo, que está en la tierra de Moab, que está contra el rostro de Jericó, es decir, al frente de Jericó, y mira hacia la tierra de Canaán, la cual yo he dado para los hijos de Israel por propiedad. Y morirás en el monte que tú subes de allá, y serás reunido a tu pueblo, conforme lo que murió Aarón tu hermano en Hor, el monte, y él fue reunido a su pueblo. Respecto de lo que ustedes transgredieron contra mí, en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá, en Kadesh, desierto de Tzin, respecto de lo cual no me distinguieron, no me santificaron a mí en medio de los hijos de Israel, porque delante verás la tierra, pero allá no entrarás hacia la tierra que yo he dado para los hijos de Israel. ¿Sí? Y una vez más, lo que le está diciendo es lo que ya hemos dicho, ¿no? Y más que ver la tierra física, ¿no es cierto? Ed Haaretz dice ahí, ¿no es cierto? Por si lo he puesto con mayúscula, pero creo que vale la pena así nomás. Dice, y verás Ed Haaretz, la tierra, ¿no es cierto? Pero no entrarás allá, porque yo he dado la tierra que yo he dado a la tierra de Israel, y le recuerdo una vez más. Y esto nos recuerda, por última vez antes de que Moisés muera, ¿no es cierto? Que aún Moisés, con todo y ser Moisés, también pecó. Una, que Moisés también pecó, es decir, Moisés fue humano, y que Moisés, con todo y ser Moisés, no se quedó sin castigo, lo cual también nos enseña. Si Moisés recibió castigo, ¿qué me hace creer que yo no debería merecer un castigo? Entonces, hay que verlo también eso, ¿no? Una reprensión, sabemos que no es un castigo, una reprimenda, ¿no? Sino una reprensión, una corrección. ¿Sí? Y antes de despedirnos, sí quisiera compartirles la pantalla también y para que veamos cómo se vería desde el monte de Nebo. Ustedes pueden ver aquí el mapa, ¿no? Está visto de lado, está visto de lado, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, este es el mapa, ¿verdad? Y ahí donde está el puntito rojo es el monte Nebo. Aquí nosotros vemos ya la tierra de Israel en el mapa actual, ¿no es cierto? Está virado, nada más girado hacia la derecha. Y aquí donde está este puntito rojo es del monte Nebo. Y como ustedes ven, aquí al frente está Jericó, ¿no es cierto? Y nos vamos a ir acercando y para que más o menos tengamos
perspectiva, una idea de cómo sería lo que vio Moisés desde ese monte si es que hubiera sido la tierra prometida, ¿no? Si es que hubiera sido, digamos, eh, la tierra más o menos por ahí, ¿sí, verdad? Entonces, exacto, aquí estamos, en el Monte Nebo. Aquí estamos en el Monte Nebo y miren ustedes más o menos cómo se puede ver. Y se ve, ¿qué pasó? Ok. Y se ve, miren, todo el mar muerto, la llanura, todas estas montañas, se ve Jericó al frente y todo hacia el norte. Eso es casi lo que habrá visto Moisés antes de morir y sabemos que más que referirse a la tierra de aquí de Israel, toda esta tierra, ¿no es cierto? Lo que es actualmente el Estado de Israel, se estaba refiriendo y Moisés y el Señor también le estaba viendo, le estaba mostrando la Jerusalén celestial. Así que creo que de esta manera vamos terminando la porción semanal.